El poderoso aplica el poder hacia abajo. Pero vos también podés entenderlo de abajo hacia arriba. Las multitudes haciendo presión, haciendo marchas y todo lo demás. Pero hay algo que se escapa también. El poder se ejerce de par a par. O sea, de uno que vos vas a la marcha y vos empezás a cuestionar ciertos ideales de la marcha, y el tipo que es un par tuyo te va a cuestionar que vos estés cuestionando. Se transforma en una representación de ese poderoso, si vos querés. Pero ¿qué pasa? Toma ese poder y lo ejerce contra vos. ¿Cómo vos estás pensando en esto? Vos fijate los testigos de Jehová que siempre van en pares. Y generalmente va un viejo y un joven. El joven tiene dudas, tiene inquietudes, qué sé yo, que el viejo acalla. El viejo le hace presión porque es la autoridad y lo acalla. Y lo mantiene dentro del dogma. Esa es la idea. ¿Entendés? No es tan idealista, ¿viste? Sí, Como me voy a meter porque es una misión o algo. Ya vos tenés que hacer un esfuerzo intelectual para no tener miedo y no quedar a estar solo y enfrentarte contra el grupo y hacer valer tu idea frente al grupo. No, me recuerda al ciclo trotskista que decía que el maestro enseña una dogma al alumno, pero luego el alumno se pone en contra del maestro para formar su propia dogma. Sí. Sí. Si podés decir, lo que pasa es que un dogma es algo que vos no cuestionás. Es algo que vos no cuestionás. ¿Sí? Sí, una verdad absoluta. Pues así. Sí, no podés tomarlo, no podés tocarlo, no podés hacer nada. ¿Sí? Eso se transforma en un dogma. Pero cada uno tiene, si vos querés decir, su dogma, entre comillas. Tiene su idea del mundo. El problema es cuando eso se transforma en algo sagrado que uno podés criticar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Se el transforma en un fundamentalismo. dogma. Claro. Uno empieza cosas. Yo puedo tener una idea del mundo muy diferente a alguien que la tiene, qué sé yo, del otro lado del país. Porque vive en una cultura diferente, tiene otras cosas, le pasó otras cosas. ¿Sí? Y eso va continuamente cambiando porque la realidad va cambiando. Pero ¿qué pasa? Y pienso ese dogma y yo no cambio, no me adapto a la realidad cambia y yo no me puedo adaptar. Entonces, ¿qué hago? Me enojo, me enfurezco, empiezo a pelear, empiezo a protestar, empiezo a golpear gente, ¿sí? Porque no puedo cambiarlo. Mirá, ahí me hiciste acordar algo de las pocas cosas que vi del estrés. La gente generalmente se estresa, ¿sí? O sea, la base del estrés no son las presiones, no son lo que te va presionando, no es el examen del día a día, el trabajo del día a día, mi jefe me presiona más allá y qué sé yo. No, la fuente del estrés está en que vos no podés controlar, la situación. Vos te estresás cuando tenés la idea de que la situación no la podés controlar. No puedo controlar mi trabajo me presiona y yo no puedo hacer nada al respecto. El futuro se viene y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Tengo un futuro negro y no me puedo cambiar. Entonces me estreso. Y si vos te das cuenta, las personas estresadas se enojan, están irritables, ¿sí? Lloran, gritan, patalean. Agarrá todos los movimientos dogmáticos y vas a ver grito, lloro, pataleo. Papá, Estado, dame plata porque coso. Papá, deme esto. Parecen todos niños. El típico culpar a alguien, culpar a otra Sí, persona. sí, porque es mucho más fácil entender, ese es el componente biológico que tenemos. O sea, nos tiende mucho más a reducir toda la realidad porque es muy compleja. Entonces no es más cómodo pensar que hay alguien que tiene la culpa de todo. Tenés los nazis, los antisemitas, tenés los de izquierda, tenés todos estos, tenés el feminismo que habla del patriarcado y son todos los demás. Porque es mucho más simple de entender el mundo. Pero cuando te pones a analizar el mundo es muy complicado. Te causa ansiedad también eso. Y aparte la dogma, la excusa es como para que la dogma no está mal, es que esto lo hacen mal. Entonces así No, tiene la excusa para mantenerla igual, para no cambiarla. claro, ¿entendés? El dogma es incuestionable. Lo que pasa es que vos tendrías que decir las creencias, lo que yo creo, lo que yo armé del mundo, lo que yo pude, mi sistema de pensamiento, mis ideas, ¿sí? Mi sistema filosófico para entender el mundo, ¿sí? No lo llames dogma porque dogma directamente es incuestionable. O sea, no es mi dogma, sino es mi creencias. Mis creencias están abiertas a la cuestión. Las expongo, otros me van a exponer ideas y yo tengo que estar abierto a poder abandonarlas esas ideas. Como lo dije en el último video, o sea, gracias por avisar que estamos en vivo. Nada. Eso es lo que decía en el último video, o sea, ¿qué te digo? Uy, me perdí el hilo. Que no podés cuestionar el dogma, que
A lo sumo lo que puedes cuestionar son las creencias. Sí, no, justo me perdí. Te hablé, no sé por qué te hablé del vivo y me perdí ahí. Bueno, por eso no quería hablar, no quería decirte Sí, que estábamos en vivo. hay algo que dije en el video sobre eso, creo que sí, fue en el último. O sea, que estar abierto a criticar a las ideas de otro. Ujú. Ya me voy a acordar. Sí, lo que yo veo también en estos movimientos, viste, que tienen una propagación, pero porque tiene un elemento visceral, un elemento, viste, bastante emocional dentro de ellos. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, el feminismo, tiene un movimiento, las minas o las personas que van, no van por una cuestión de racionalidad, sino que van y protestan o militan por una cuestión de que están emocionalmente involucradas, ¿no? Tienen un miedo dentro de ellas o de ellos, ¿no? Diciendo, la sociedad está mal por esto. Y sienten la necesidad, viste, de hacer lo que hace. Pero no solo eso, sino que también hacen las cosas de una forma en que esas emociones se expresan bastante. Por ejemplo, vemos en las protestas, tratan de alguna forma, viste, callar o impedir que la otra persona hable en los discursos, por ejemplo, como Bailoianópolis. O, por ejemplo, vemos los incidentes de Antifa o vemos las marchas feministas violentas de acá de Argentina, donde hacen todos estos quilombos. Hay Pensá, pensá de nuevo en lo que te decía. O sea, vos sos un animal que tiene una pequeña, yo siempre lo digo, hay un pequeño barniz en el cerebro de civilización. O sea, el neocórtex del cerebro es lo que nos diferencia de los monos, o sea, es un 1% del cerebro. Con ese 1% hicimos maravillas, ¿sí? mm, Pero imagínate cuál es la lucha. Vos tenés ese 1% contra un 99% que es puro animalidad, ¿sí? claro, En todas las decisiones vos tenés el componente emocional. No hay alguien tan frío que no tenga algo de emoción. Muchas veces, mirá, eh, recuerdo El problema es que se deja que manipular por ella. ¿eh? Decime. Hola, decime de sí, vuelta. sí, no se te Axel. escuchó. El problema es que se deja manipular por sentimiento y no escucha la verdadera palabra del cerebro. Claro, pero eso te requiere esfuerzo. Eso es innato del ser humano. El ser humano es un manejo de emociones. O sea, vos tenés miedo, el hambre, la furia, la alegría, tenés una amplia gama. Pero eso es parte del ser humano, es la parte del núcleo. ¿Sí? Eso no se abandonó. O sea, que nosotros ahora nos comportemos civilizadamente es producto de ese 1% y es una gran maravilla, pero hay un 99% que todavía es puro emociones y puras conductas de animal. No, digamos, no pensés que el ser humano hoy es un ser completamente racional y que es tan No, se sencillo como entiende. pasar y darle pelota a ese 1%. O sea, es todo un entrenamiento, es toda una parte. Cuando vos llegas a un pensamiento escéptico, vos llegaste a través de argumentos, pensar, volver a repensar, rearmar y todo lo demás. No se te dio de principio. De hecho, vos luchaste contra una marea de un montón de cosas. No salgas afuera, mira, no hagas esto, porque te va a venir el coco y coso, te meten un montón de miedos y todo lo demás. Vos fíjate que vos salís a la calle y si ves a alguien con una cara media rara, te cruzás para la otra vereda, cruzás la calle. Es Sí. prácticamente instintivo, ¿sí? Siempre tenés ese componente instintivo. Y eso no es sencillamente, digamos, lo voy a ignorar, lo voy a dejar de lado. Es fuerte, es muy fuerte. Lo que pasa es que tenés que pasarte toda tu vida tratando de entrenándote para poder dejarlo de lado. Yo expongo en mis videos, pongo las cosas y sin embargo sé que en algún momento me va a venir alguien a criticar, a darme en el punto débil, en el talón de Aquiles y derrumbarme. Y va a ser horrible y me voy a sentir horrible. Sé que es algo que, digamos, que no debería sentirme mal, pero me voy a sentir mal. ¿Entendés? Pero tengo que tener la fuerza, la disciplina para dejarlo de lado. Pero todos estos movimientos, que como ve Mate, que se ponen emocionales, es justamente por eso, porque gana esa parte, no se educaron, no se disciplinaron en el pensamiento y en el razonamiento. Descartes lo decía, todo el mundo tiene razón, pero tiene que entrenarla, digamos, no sabe usarla. Yo diría, ¿cómo es? No la ejercitó lo suficiente, es como un músculo. El cerebro es un músculo, digamos. Sí, Podríamos pero usar esa metáfora que siempre usan.
Sí. Y tenés que vos entrenarte en eso. Sí, pero también a algunos movimientos les conviene ocupar el sentimiento, porque les da más amplia zona de influencia, sentimiento. Porque Sí, es una pero no herramienta. hacen, te digo, no hacen esfuerzo, no es sencillo, no lo veo como, muchos van a ver estos movimientos como manipuladores. Sí, hay algunos manipuladores y seguramente habrá alguno que le importa tres carajos la causa y busca llenar su billetera, ¿sí? Y manipula al resto. Sí, en religión lo ves un montón. Pero la gran mayoría son gente que fue adoctrinada en ese dogma y lo repite. Y cree que es realmente el dogma. ¿Por qué? Porque lo siente que es el dogma correcto. Siente que es lo correcto. Vos fíjate lo que el feminismo dice. Si sentís que te violaron o te abusaron, fue un abuso. ¿Entendés cómo se manejan, digamos, cómo resaltan la emoción? Ujú. Resaltan eso. ¿Por qué? Porque el mundo es más simple de entender, es mucho más sencillo. Sí, es todo el patriarcado y lo que no es patriarcado es machismo internalizado. Eh, sí, es todo patriarcado. Todo patriarcado, todo esto. Y lo que no es bueno. Tenés un feminismo por un lado y tenés el machismo por el otro. Punto. No hay más. El mundo es tan sencillo como eso y todo es producto del patriarcado. Yo ya lo vi con el psicoanálisis. Es todo producto del inconsciente. Todo lo que vos veas, hasta la forma de la taza, elegir el color y todo lo demás, es psicoanalizable, porque es el inconsciente, y el inconsciente lo explica todo. Dios lo explica todo en las religiones. Dios explica esto, todo es obra de Dios, todo es parte de un plan perfecto. Todo fenómeno, está sencillo, lo comprendo, listo. No tengo que hacer nada más, tengo que dejarme llevar por la corriente. Pero la corriente tiene un navegante, es el líder del grupo. Y ese líder del grupo tampoco quiere dejar ese grupo, siente la presión que la gente que dirige le pone sobre él. Es Claro. toda una cuestión social, son todas interrelaciones. No soy tan, digamos, conspiranoico de decir que, viste, son manipuladores, los políticos, por ejemplo, que los políticos sí son unos hijos de puta. Para mí son más estúpidos que hijos de puta. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le llenas el bolsillo y qué sé yo, se vuelven más estúpidos, más manejables y van para donde vos querés. Porque no tienen ese esfuerzo de entender las cosas, de sentarse, leerlo, analizarlo y pasarse un tiempo tratando de entender qué carajo están diciendo, qué me están metiendo acá en la cabeza. Sí, yo veo que estos, o sea, como se dice, estos movimientos o estas corrientes de pensamiento tienen como que lucran con la necesidad emocional de la gente. Porque yo también esto lo vi, por ejemplo, Sí, conmigo mismo, cuando era más joven, que veía que el mundo se iba al carajo por el tema de, digamos, del medio ambiente, este, y veía, digo, algo tengo que hacer, algo quiero hacer, ¿viste? Y no sabía qué hacer porque, ¿viste? No sabía un carajo de qué se puede hacer, ¿viste? O sea, ¿qué puedo hacer? Que si yo siendo un pendejo no puedo hacer nada, no puedo cambiar la cuestión política, no puedo cambiar, no puedo reducir la cantidad de polución en el mundo, qué sé yo. Entonces me entregaba a otras personas que decían qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que estaba mal, ¿viste? Y creo que eso pasa con estos movimientos, que son personas que ven que hay algo mal en el mundo, ven, dicen, acá hay gente pobre, bueno, tengo que ayudar, acá hay gente que sufre, tengo que ayudar. Pero a la vez no saben cómo mierda hacerlo. Y además hay una especie de vagancia por parte de estas personas de que ¿viste? No quieren involucrarse mucho en ayudar a una persona. Por ejemplo, cuando uno ve un vagabundo en la calle, en vez de hacer todo un refuerzo, ¿viste? Para conseguirle una casa o conseguirle al tipo que pueda tener algún estudio como, no sé, albañilería o plomería o sacarlo realmente de esa situación, hace lo fácil, le da un billete de 2 o 10 pesos para que, ¿viste? Siga con su vida. O inclusive cuando ve a un pendejo que está pidiendo plata en la calle, hace uno algo que es totalmente contraproducente, que es darle plata al pendejo que está siendo explotado por un hombre, digamos, por un adulto, y ese pendejo tendría que estar hoy en día en el colegio, y uno le da plata y está haciendo como funcional a que este pendejo sea un elemento de trabajo para el tipo que lo está explotando. Entonces, Nietzsche lo decía, molesto darle, molesto no darles. Lo claramente, resumía claramente. así. Claro, lo que vos tenés en esos casos, o sea, cuando tenés que involucrarte, tenés que responsabilizarte. Ya,
yo filosóficamente hablando, digamos, más me nutrí con el existencialismo. El existencialismo te dice que vos estás condenado a elegir, vos tenés que elegir, ¿sí? Todas tus elecciones son propias. Si vos elegiste algo es tu responsabilidad y lo que suceda es tu culpa, ¿sí? No hay excusas, o sea, nosotros inventamos la religión, los partidos políticos y todo lo demás, y Sartre diría, esto es excusas para no responsabilizarnos. Por ejemplo, el mundo fue mal y a mí el mundo vino contra mí y yo estoy pobre y estoy acá porque el mundo está contra mí, el mundo tiene la culpa y no lo que yo haga o no haga. ¿Sí? Ujú. Y te responsabiliza. Cuando vos te das cuenta de que no hay nada que nadie puede hacer, ¿cómo te explico? A ver, ponele, tu libertad es completa. Vos elegís siempre. No podés dar la excusa de aquel me obligó a elegir así. No, no, vos lo elegiste. Sí. Vos siempre elegiste. Ese es el principio, digamos, del existencialismo. Tu libertad es nunca coartada. Porque si está coartada en algún momento no es libertad. Vos siempre estás libre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te das cuenta que toda la responsabilidad cae en vos de tus decisiones y elecciones, te agarra una angustia de la zamputa, la angustia existencial. Todo el mundo se pone sobre tus hombros. Todas tus decisiones y lo que salga de ella va a ser culpa tuya, va a ser responsabilidad tuya. Ahora, yo me encuentro con un pibe y le voy a dar una plata, ¿sí? Para tratar de evitar un poco de eso. Le hice algo, ¿sí? Es justamente lo que vos decís, es una especie de artilugio para que yo a la noche pueda dormir tranquilo. Pero ir y responsabilizarme y tomar decisiones por esa persona me causa un montón de ansiedad. Y la ansiedad nosotros siempre digamos, en psicología vos tenés algo que prácticamente viene de la biología, o luchás o huís. Frente a una amenaza como la ansiedad, como no podés huir, digamos, te terminás alejando. Como no podés lucharla, va con vos, te terminás alejando de la fuente de ansiedad. Tratás de no responsabilizarte, te alejás, no vamos a ver los pobres, no vamos a ver los problemas, no vamos a ver todo esto porque nos pone más ansiosos. Entre el noticiero y Tinelli ponemos Tinelli. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Tinelli no nos responsabiliza de nada, nos quita esa ansiedad. ¿Sí? Así actuamos frente a cuestiones ansiosas, nosotros subimos. Tenés que tener los huevos, tenés que tener la disciplina para quedarte ahí. Enfrentar esa ansiedad y tratar de reducirla con tus acciones, digamos, y además con solo estar ahí la ansiedad se reduce. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés los pobres, tenés todo esto, y la gente no se va a involucrar porque se está responsabilizando y se da cuenta de que esa responsabilidad, esa persona a la que está ayudando, se la está responsabilizando, se la está echando al hombro. Me estoy echando la vida de esa persona al hombro. Claro. Tengo que aguantar la ansiedad, me tengo que preocupar por esa persona. Cualquiera que sea padre en algún momento y el pibe no llega a la 1 de la noche o 2 de la noche, sabe lo que es esa ansiedad. Ahora vos ponele que tengas que ayudar a otras personas, te echás más esa ansiedad arriba. Entonces, de movida no conseguís voluntarios, no conseguís gente. Mira, te digo, una vez estuve en los Caras Sucias de Capital. ¿Qué cosa es eso? Los Caras Sucias, la organización. El No comedor. conozco. Hay un comedor, los Caras Sucias. Ah, ok. No me acuerdo dónde es. Apareció, bueno, era producto, no me acuerdo ahora el nombre de la mina. Pero, ¿qué pasa? Fui ahí por una tarea de la escuela, de la escuela no, de la universidad. Y lo que muchos me preguntaban, que o sea, no hay muchos voluntarios, no hay gente que venga voluntario, son generalmente gente del barrio, conocidos, que se arman, pero, o sea, pasan un montón de gente, van, hacen los trabajos, yo era uno de esos, pero no vuelven a enseñar algo. A veces, ¿qué pasa? No me acuerdo cómo era esta mina iba a las teles a llorar y de pronto aparecían un montón de voluntarios queriendo ver qué podían hacer y ninguno quedaba. Obviamente, porque te dabas cuenta de que tenías que responsabilizarte por esas personas. Cuando no, por lo menos preocuparte. Te empezabas a preocupar, empezabas a ver eso y no sabías cómo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y te empezás a angustiar y te vas. Te agarra esa ansiedad existencial y te vas a la mierda. Entonces es mucho más fácil pelear, ir a una marcha, y he luchado contra el capitalismo y he hecho esto y he hecho lo otro. Y realmente no hiciste mucho. Te fuiste a pasear a una plaza, más que nada. Porque si ese acto vos no lo soportás con alguna acción legal, alguna acción más fuerte, es nada. Es nada, es como todas las feministas que ponen fotitos en el Facebook. Oh, sí, estoy luchando contra el patriarcado. Jodeme.
Pero tenés que tener los Como huevos dicen para... cuando uno va a criticar, pues luego no va a votar. O sea, cuando hay que hacer el cambio real, no lo hacen. No La te, media. te entendí la mitad de las cosas porque te dan una reverberación, se siente, Maxi. Sí, Sí, ahí se por te lo mismo. corta el micrófono. Que, no, es que la conexión está media caída. Ah, Pero eso, que queda como cuando ellos tienen que votar, hacer el cambio real, no van. Se quedan en su casa y al final queda el cambio de media. Sí, gente que no va a votar o qué sé yo, sí. Pero ves, eso también parte de tener que hacer un esfuerzo intelectual para poder comprender lo que es la votación, ¿viste? Tenés que, ¿cómo te digo? ¿Cómo dirían? En la facultad dirían apropiársela, o sea, hacerla tuya, hacer tuyo el acto de votar. Yo, por ejemplo, yo te digo, todas las ideas que yo tengo prácticamente son muy pocas originales. Son todas de un montón de libros, de cosas que he leído, pero que me las he apropiado. O sea, las defiendo como propias. No son mías, digamos, no son de mi autoría, pero son mías porque yo las entendí, me las mastiqué y las defiendo. Y en el acto de votar creo que hay algo de eso. O sea, tenés que hacer todo ese esfuerzo analítico para ir a votar, para darte cuenta de lo que es el votar, ¿viste? claro, y en esa parte tienen éxito estos movimientos porque son bastante simples, ¿no? Porque el hecho, viste, Claro. de ir a marchar o postear en Twitter o Facebook. Creo que en Estados Unidos le dicen los activistas de Twitter a Sí, estas sí, sí. personas. Eh, pero no solo eso, sino que además los tipos, viste, te tienen que inventar, como ya, viste, se quedan sin problemas, te tienen que inventar una razón por la cual moverte. Por ejemplo, todo el tiempo, viste, empiezan a inventar estadísticas o empiezan a dibujar números que no son eso. Por ejemplo, la brecha salarial entre uno de esos. Te dicen, no, porque cobramos el 30, las mujeres cobramos el 30% menos. Y vos te das cuenta que es una mentira más grande de una casa. Este, o, por ejemplo, se ven en la necesidad de perseguir, por ejemplo, a falsos pedófilos. Se ven en la necesidad de tratar de censurar a una persona que habla en contra de ellos, acusándolos, ¿viste?, de algo que es totalmente reprochable, delictivo, ¿no?, como ser un pedófilo. Y cuando se trata, ¿viste?, de pedófilos de verdad, las minas las terminan defendiendo a estos tipos. Sí, sí, porque ¿sabés cuál es el asunto? Porque es rápido, directo. Eh, Te cuento una historia que me pasó en casa. En casa. Estaba haciendo un albañil, un trabajo, ¿sí? Y si Ujú. se alquilaba una casa en un barrio de mierda. Ya le habían advertido, es un barrio de mierda, vas a ser un barrio de mierda, vas a tener problemas. Dicho y hecho, ¿qué sucede? Él se está bañando y por la puerta de atrás le salta un pibe de 7 8 años, ¿sí? 7 8 años, le entra por la puerta de atrás y se le mete dentro de la casa. Y él con una toalla, ¿viste? Saliendo del baño, nada más. ¿Para qué? Imagínate, la puerta abierta, medio pasillo por la calle, lo ve en toalla, lo ve con el pibe y aparece la madre por la medianera, lo ve y grita pedófilo. Chau, ya está. No importa, no hay investigación, no hay nada. Es creerle a la mujer, es lo que te están diciendo el feminismo. Si te lo dicen, es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés el monstruo ese creado. Cualquiera que sea acusado de pedófilo es pedófilo para todos. Y ahí van los linchamientos, lo cagaron a trompada, terminó en el hospital, terminó revisado con puntos, terminó en la policía, un quilombo de la puta madre. La mina nunca levantó ninguna denuncia, nada, puro cacareo. Pero, ¿qué sucede? Es esa división, es esa polaridad. Vos te creaste ese monstruo y de pronto ese monstruo está por todos lados. Me hace acordar como Bart Simpson cuando estaba en la iglesia y el cura le dice el diablo de barba y coso y agarra uno de frente. Lo tengo agarrado, lo tengo agarrado. No sé Claro. si se acuerda alguno. Sí, sí, que lo agarra Bart, ¿Sí? la Bueno, barbita. actúan igual. O sea, creen. Creer es tenés que creerle porque es esa persona, esa madre. ¿Cómo te puede decir esas cosas? ¿Cómo puede decir? No puede acusar a nadie, así que tiene que ser verdad. Y van detrás y piensan, y acá es lo peor, esto es lo peor. No es que van, lo acusan, juntan, lo escrachan, hacen protesta y esas cosas, sino van y le quieren romper la cabeza.
¿sí? Y este es el punto, porque se creen justificados a hacerlo. Porque se creen que la víctima es puramente, digamos, es un ser de luz. Ser víctima a vos te transforma en un ser de luz. Sos completamente moral, digamos, estás en un terreno más alto de la moral que cualquiera. Yo soy una víctima y yo te puedo decir y hacer cualquier cosa, pero vos no me podés decir a mí. Yo te puedo oprimir desde mi posición de víctima. La víctima siempre tiene la razón, siempre es perfecta, es sin mancha. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien toca a un hijo y la madre dice esto, se transforma en víctima y todo el mundo le cree, porque no puede ser. Es imposible que una madre diga esas cosas. Y es, digamos, yo lo trato de simplificar, pero hay mucho más. Porque tenés esto de lo que hablan las feministas y entienden mal la construcción social, cómo percibís las cosas, cómo las armás. O sea, un pedófilo en un momento era el peor de todo, ahora el machista es el peor de todos. Sí, hay miles de factores que tenés que tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa? Estos movimientos los reducen, utilizan, crean ese demonio, sea el patriarcado, sea el mismo demonio, sea el capitalismo y lo que sea, y el mundo es más sencillo. Y yo tengo un sentido de vida y voy detrás de eso. Y voy a luchar y además, como yo soy el oprimido, el justo, ¿sí? Yo soy el justo, puedo aplicar la justicia por propia mano. En definición, lo que estás haciendo es ser un justiciero. ¿Sí? No Sí. alguien justo, sino te convertís en un justiciero. Sí, y encima hay otro elemento en ese sentido, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la persona que duda de la palabra de la madre? Se convierte en lo mismo, la misma basofia que el victimario. Es igual Claro. de hijo de puta que el pedófilo. Y ahí vos Entonces, tenés el coso. Imagínate que vos estés en un lugar así, ¿sí? Empezás sí, a dudar, che, pero puede ser esto y lo otro. Y vos ahí, en ese momento vos vas a sentir lo que es la presión del grupo. Vas a empezar a sentir cómo todos los demás empiezan a presionarte a vos para que vos cambies. Vos no estás viendo la verdad. Esto sí lo dije en el último video, digamos, el pensamiento dogmático. Vos no estás viendo la verdad. No lo estás entendiendo. El dogma es incuestionable, es verdad, siempre es verdad. Los pedófilos existen y una madre no puede denunciar falsamente. Es una madre. Las madres son santas, son muy buenas y nunca mienten. Entonces, vos no estás entendiendo que ese hombre es un pedófilo. Te vamos a explicar y te vamos a hacer toda la cuestión para que expliques. Si vos seguís insistiendo en eso, obviamente van a pasar a romperte el cráneo a vos. Pero ¿qué pasa? Vos vas a sentir esa presión. Y esa presión no es muy difícil de lograr, ¿eh? No es muy difícil. Te digo, ya que me trajiste como, digamos, psicólogo a título honorífico, una vez hicieron una experiencia. ¿Qué sucede? Presentan 3 líneas, ¿sí? Presentan líneas, ¿sí? En una pantalla, y le piden a ver cuál es la más larga de las líneas, ¿sí? La escriben todos, qué sé yo, y ¿qué pasa? Todo el grupo, me explico re mal porque estoy tratando de armarlo. ¿Cómo te digo? Te lo digo más fácil, porque lo repitieron en varias formas diferentes. Por ejemplo, pusieron un punto, ¿sí? Un punto en una pantalla. ¿Y qué pasa? Es que estoy haciendo memoria y me está fallando la memoria. El Alzheimer, ¿viste? La pastilla me falta. La cuestión es así, es más sencillo, digamos. Presentan algo en la pantalla y hacen una pregunta. Todo el grupo, menos uno, están arreglados y presentan una respuesta. Y el tipo cuando va a presentar su respuesta, la cambia, aunque está completamente seguro de su respuesta, porque todo el mundo dijo algo y él le queda la duda de que puede estar equivocado. Vale más el grupo que su propia opinión. Vale más el colectivo que el individualismo. Tienes que dar mal. Y eso es natural en nosotros. Eso es natural. Eso no lo hicieron bien escéptico, digamos. Presentaron que creo que eran 3 líneas o 2 líneas. ¿Cuál era la más grande de todas? ¿Sí? Por ejemplo, era la 1 la más grande. Pero todo el grupo representó la 2. Y había escrito la 1 y cuando tiene que dar su respuesta, presenta y dice, no, es la 2. Como todo el grupo lo hace. Hay también otro interesante. Por ejemplo, hay un tipo que entra a un ascensor y todos los del ascensor, en vez de estar mirando hacia la puerta del ascensor, están mirando hacia el otro lado, están de espaldas. La gran cantidad de personas, ¿sabes qué hace? Se pone a mirar de espaldas, se pone de espalda a la puerta del ascensor. Porque todo el grupo estaba haciendo eso.
Otro ejemplo, cuando uno está mirando para arriba, eso lo vi en Benny Hill miles de veces. Hay uno mirando para arriba y hay otro que se pone ahí y empiezan a mirar todos para arriba. Cuando realmente tenían que ver al tipo que tenía nada más tortícolis y tenía un collarín que le tenía la cabeza en alto, nada más. ¿Entendés? O sea, eso es parte de nosotros. ¿Y qué pasa? Si vos no te educás de principio, no te disciplinan a tener un pensamiento independiente, es mucho más factible que vos agarres esos colectivos, entres a aceptar los dogmas de cada uno de esos colectivos. Depende de tu experiencia, digamos, de tus experiencias personales, de tus intereses y todo lo demás, seguro te convertís te convertís en religioso, te convertís en marxista, te convertís en feminista, te convertís en, qué sé yo, en antisemita y lo que sea. Yo te digo, leí Mi lucha de Hitler, ¿viste? Y realmente hay partes que no me convencía, y te digo cuando tenía 15 años. Pero una cosa interesante, y que sí concuerdo con él, es que el mensaje que vos tenés que transmitir tiene que ser lo más simple posible. Él decía, claro, la propaganda tiene que ser lo más simple posible porque así llegás a mayor cantidad de gente. Y él mismo decía una cosa, ¿viste los mítines enormes que hacía? Lo hacía por una razón. El individuo que está solo, no llega a hacer las cosas cuando está en grupo. Toda esta gente que vos ves golpeando, machacando, tirando piedras, molotov y haciendo miles de quilombos en la calle, vos los agarrás uno por uno y es muy probable que esos tipos sean buenos tipos. Pero cuando están en el grupo se transforman en eso. Y Hitler lo sabía, por eso hacía todos esos mítines enormes. Y eso lo sabía, te juro, lo sabía también, lo sabía Freud y Le Bon. Hay uno que era análisis de las masas o psicología de masas o algo, y Freud le criticaba. ¿Por qué? Pero el tipo decía lo mismo, cuando la gente está en un grupo se transforma, se comporta de forma que no haría individualmente, es cuando está solo. O sea, es poderoso, es lo que le decía Maxi al principio. Eso es parte nuestra. Eso es parte nuestra. Somos sociables y queremos pertenecer. Y los grupos nos van a presionar para que pertenezcamos. Ahora, pararte así frente a un grupo y decir, no, pienso diferente, es un esfuerzo abismal. Ahí tenés los convertidos, los que dejan los cultos, por ahí creo que hay uno de testigos de Jehová también, los religiosos. O sea, te enfrentás frente a toda la comunidad, tenés que tener unos huevos de la puta madre. ¿Dónde está? Bueno, hablando de los nazis, porque veo que también este es un comportamiento que tienen, ya de decir no las feministas, sino las mujeres con respecto al feminismo, que es que el feminismo les presenta que ellas son las víctimas y que ellas, viste, están mal porque justamente hay algún elemento externo como el hombre o el patriarcado que les está provocando ese malestar. Sí. Entonces estas mujeres pueden que vean algo mal, puede que vean, viste, que, o sea, no que algo mal con respecto a que el patriarcado las está oprimiendo, sino que vean que el feminismo es una mierda, que es una cagada, que bla, 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 que dice cosas que son inciertas, pero creen que les es conveniente y que no les va a pasar nada porque son mujeres, y entonces está bien que el feminismo exista y les va a traer un beneficio a ellas por ser mujeres. Es lo mismo que creo que pasaba, por ejemplo, en la Alemania nazi, que, o sea, le decía el nazi al alemán, mira, vos estás mal porque por culpa de los judíos esto de mierda, por no tener la sangre pura, y esto y lo otro, así que los vamos a hacer de recontra mierda y esto nos va a solucionar la vida. Y yo como alemán digo, bueno, si total a mí no me tocan, y por ahí esto puede ser bueno para mí, y les dejo hacer la cantidad de destrozos y locuras que ustedes quieren hacer. No te entiendo muy bien, o sea, que te unís a un grupo no por creer en el dogma, sino por los beneficios que tenés del grupo. No lo cuestionás porque te parece que es conveniente a vos. No, si fuera así. Es que, ¿sabes qué pasa? El cuestionar viene después. No creo que haga evito cuestionar antes de aceptar el dogma. Aceptás el dogma y luego empezás a cuestionar. Claro. ¿Cómo te diría? Por ejemplo, cuando veo a los convertidos, a los que se convierten de religión, escucho ¿cómo te digo? Los relatos, los testimonios de los tipos. Generalmente llegan a un punto donde no es analítico la conversión, no es un proceso de agarro la religión y me la analizo de cabo a rabo a ver si debo pertenecer o no,
sino que entran y luego ven que hay situaciones que no, ¿cómo te digo? Que no encajan, que no explican bien o que tienen problemas. Te cuento un ejemplo, por ejemplo. Yo no veía tan mal la religión, ¿sí? Vengo, digamos, de leer... vengo a leer un esotérico que era medio religioso y estaba con la iglesia, una cosa rara. Y veía bien la iglesia. Pero hay un evento, por ejemplo, mira, uno de esos momentos que me empieza a mí a alejar de la religión. Una madre saca un cálculo. Si Dios, digamos, bendice las uniones matrimoniales, ¿sí? Entonces una pareja que se divorcia no ha sido bendecida por Dios, porque la bendición de Dios haría que esa pareja esté junta de por vida. Entonces, los que se divorcian, los que se separan, es que nunca fueron bendecidos por Dios. Es la cuestión como de, uy, me peleé con mi novio, es que nunca te amó. No me cerraba, y no me cerró más porque mis padres estaban divorciados. Encontrar a la madre de un amigo diciéndome que mis padres, y prácticamente diciéndome a mí que soy un bastardo, para la religión, entiendo tu pensamiento, entiendo cómo llegaste a esa conclusión, pero me estás insultando, digamos, me estás tirando a la mierda. Tu sistema de pensamiento permite hacer esa conclusión sobre mi persona. Entonces, ya ahí empezó a haber una grieta en lo que yo veía de la religión. ¿Sí? ¿Entendés? Y hay muchos casos así, por ejemplo, qué sé yo, mira, mi abuelo sin más, mi abuelo, según me contó, iba a tener un tío más grande que mi viejo, mucho más viejo, pero a los 2 años se murió. Y mi abuelo quiso ir a la iglesia que lo bautizaran antes de que se muera. El cura no lo aceptó, qué sé yo, y se terminó muriendo sin bautizar. Mi abuelo bronca de la iglesia para todo el tiempo. Nunca, aunque lo agarrabas rezando el Ave María en voz baja. Pero ¿qué pasa? Terminó dejando a la iglesia por ese evento. Y muchas de las conversiones que se ven, vos ves que hay esos eventos que van saliendo. Fíjate cuando el mismo video que vos tradujiste de una feminista que hablaba de un puntaje que había en el feminismo, si sos negra, si sos esto, tenés más puntaje y más estatus dentro del feminismo. Sí. ¿Te lo acordás? Fíjate Sí, que ella es feminista y se le empieza a agrietar la creencia y se le empieza a agrietar esa pared que tenía y empieza a pasar del otro lado. A través de esas grietas se le empieza a gritar. Hay cosas que no le empezaban a ver, me parecía mal y qué sé yo, hasta que en un momento di el paso del otro lado. Hay una fábula que siempre me gusta, porque decía, imagínate que vos tenés un preso que tiene una lima y está limando los barrotes de su prisión, ¿sí? De su jaula, donde está. El tipo, a cada limazo que da, es más libre. Pero no va a ser libre hasta que no pase del otro lado. Eso pasa con las conversiones. Vos te vas limando todos esos barrotes, vas analizando argumento por argumento, hasta que en un momento decís, bien, soy ateo. No me queda otra que decir eso. Pero ¿qué pasa? La conversión no fue, digamos, de un momento para otro. Fue a medida de que se fue resquebrajando cosas que no se podían sostener. No puedo sostener esto, no puedo agarrar, si los homosexuales son pecadores, tengo que quemarlos a la hoguera o algo. No puedo sostener esto, son seres humanos según esto y todo lo demás. Entonces empieza a haber todo un agrietamiento de tu sistema de ideas. Hasta que en un momento directamente te declaras como ateo, como anti esto, anti lo otro, anti aquello. ¿Sí? Claro. A lo que voy es que no entras diciendo apago mi criterio y analizo todo lo que veo en este dogma y veo si lo pasa, pertenezco. No, viene después de que lo adoptas. Uh-huh. También veo una cuestión que es el miedo a la persona que critica, digamos, el miedo o el dolor que una persona siente mentalmente a que le critiquen el movimiento al cual uno pertenece. Es, viste, un dolor que inclusive siento yo que es cuando la gente te dice, no, vos estás mal, estás equivocado, esto no es así. Es como, sentís una especie de dolor mental, un dolor de cabeza, como diciendo, ¿cómo carajo me está diciendo que la creencia del mundo que yo tengo no es así, que estoy equivocado? Este tipo es mi enemigo, este tipo lo tengo que hacer mierda porque va a terminar destruyendo todo lo que estuve construyendo.
Porque le agarra esa ansiedad que yo te digo. Lo estás responsabilizando de lo que él eligió. Él eligió creer eso. Él lo eligió. Él participa y milita en ese movimiento porque él lo eligió. Y vos, al presentarle argumentos, por eso es muy importante que los presentes calmados, aceptar, no como enojo, como el enemigo, sino presentarlos calmados, apropiarte de sus argumentos y presentárselos bien y defenderlos. ¿Por qué? Porque eso le agrieta ese sistema de creencias que tiene y le provoca una ansiedad. Cuando le provoca esa ansiedad, tenés dos cosas, o luchás o te vas. Y muchos prefieren irse, te bloquean, no te escucho, no te escucho, no te escucho. No, vos será otra cosa, qué sé yo. ¿Sí? Es por eso que les duele, y realmente les duele, yo creo que realmente les duele, porque es una ansiedad tan fuerte que les duele en el alma. Hay un video de una ahí que está rompiendo un tacho, que lo ponen en los videos de Emilio muchas veces, y está gritando, y se agarra como si tuviera dolor. Y realmente lo cree. Le agarra ese dolor porque debe tener una angustia terrible dentro. Debe encontrar cosas que no puede explicar y no puede hacerlo, no puede salir. O acepta que se equivocó completamente y que todo lo que hizo bajo ese coso es responsabilidad de ella o de él, ¿sí? O ¿qué hace? Directamente te bloquea, va, se tapa los oídos, y se va. Y deja de sentir esa angustia, y deja de sentir esa ansiedad. Y acá pasa algo psicológico interesante. La próxima vez que discuta con alguien, que venga con argumentos fuertes y claros, ¿qué va a empezar a tender a hacer? A irse, porque eso le reduce la ansiedad. Entonces, cada vez que empiece a discutir con alguien, se va a ir, porque le reduce la ansiedad. Mirá una cosa que la estuve siguiendo a mi querida Sadaf, y a Sadaf ahora empezó a decir qué cosa, no quiere discutir con nadie. No quiere discutir con nadie porque son cabezaduras, esto, lo otro y aquello. Yo cuando discuto siento esa ansiedad, pero me la tengo que comer y tengo que poner las bolas para discutirlo. Y puede que me vengan y me tiren un argumento que me rompa la cabeza y tenga que decir, wow, me equivoqué como la concha de la lora. Pero me tengo que responsabilizar. Lo tengo en claro, lo tengo masticado, me tengo disciplinado en eso. ¿Sí? Pero te la voy a hacer sufrir. O sea, no te la voy a dejar así facilita, ¿viste? Te la voy a tirar todos los argumentos que tenga. Pero ¿qué sucede? Lo siento esa ansiedad. Y ellos lo deben sentir. Como es tan endeble su sistema de creencia, que solamente es por la fe, porque lo aceptan así, porque es así, y así lo acepto, y porque lo siento en mí. Eso es la experiencia religiosa. Yo siento a Dios en mí. Debe ser verdad lo que yo siento, porque yo lo siento. No es que sea verdad, sino porque yo ya lo siento es verdad. Lo siento como bueno, y debo seguirlo porque así lo siento. Y cuando vos agarrás y destruís todo eso, destruís toda esa ilusión, les duele como la mierda. Ahí estoy completamente de acuerdo, les duele como la mierda. Pero ¿qué sucede? Acá es donde está la honestidad. O siguen ahí, siguen escuchando, se van. Y si se van es peor para ellos, porque se hunden más en su ideología. Porque la próxima vez van a tender a irse antes de escucharte. Porque les quita la ansiedad. Esa ansiedad se les reduce. Es prácticamente, como te digo, es la adicción a un montón de cosas. Eso se ve cuando van la gente a a las sesiones de psicoanálisis, descargan todo, tiran, hacen una catarsis, se sienten perfectos, se sienten más relajados porque descargaron todo, hicieron catarsis, pero luego la necesitan de vuelta porque necesitan esa sesión para volver a sentir lo mismo. Y acá es similar, pero a la inversa, digamos, evito hacer esto para sentirme relajado, para no sentirme que me duele y no sentir esa ansiedad. Eso es psicología. Tenía miedo de no meterme algo de psicología, pero... Bien. ¿Entendés cómo es el mecanismo? Eso es Pavlov, eso es conductismo básico. Cuando vos les enfrentás a un problema donde no pueden, les causa angustia, ¿sí? Esto es recomendación para todos. Cuando algo te causa angustia, tratá de estar ahí. Tratá de quedarte ahí, porque esa angustia no dura mucho. Tratá de estar ahí. Y por eso el término correcto es para expresar toda esa asertividad. Ser asertivo, expresar tus cosas sin emociones, sin tendenciosidad, sin, digamos, sarcasmo o cosas así. Hablamos en un tono neutro, tranquilo, sin expresar emociones en lo que hablamos, ¿sí? Y ahí tenés, digamos, ahí le evitás y le reducís un poco de esa ansiedad. Y lográs que el tipo se quede a hablar con vos. Que pueda discutir un poco más. Tenés que tenerlo en cuenta cada vez que discutís con alguien porque le debes estar provocando una ansiedad. Y eso los va a hacer irse.
Ah, y ya estaba Sí, viendo los tweets de Pensador y ya había discutido con alguien y lo bloqueó. Sí, la piba lo bloqueó. Sí, no se quedó y ni sí. siquiera había tirado muchos argumentos. Porque eso te hace más tranquilo, te hace el mundo más tranquilo, me hace menos ansioso. Y eso es Ujú. básicamente, cualquiera podría leer conductismo del más básico, lo que es respuesta condicionada. Sí, pero es que estas personas, viste, vos hablas con ellas y es como que, y no, no es una cuestión solamente de la feminista, sino también Sí, estoy del hablando movimiento. sí, yo en mi caso, viste, con los nazis, que es imposible hablar con esas personas. Vos decir, diste 10 palabras, un argumento y dicen, no, no, falacia ad hominem, falacia ad populum. Y digo, así, no, boludo, te estoy diciendo un argumento, no me rompa las pelotas. Eh, y es como que te da bronca, te da, viste, ganas de mandarlo a la recontra recalcada concha de su madre. Pero tenés que seguir argumentando porque sabes que si dejas de argumentar, los tipos van a decir, ah, dejó de argumentar porque yo gané y no tenía nada más que decir el tipo. Entonces se quedó callado por eso. En vez de, viste, no, me quedé callado porque era inútil, pedazo de mierda. Sí, eso es lo que tiene todo, digamos, por eso me encontré interesante el feminismo, porque tiene un dogma como como lo tiene el psicoanálisis. En el psicoanálisis pasa también. O sea, vos discutís con la gente y la gente ya directamente tiene el argumento de que vos estás reprimiendo algo o vos, digamos, tenés un problema inconsciente. Por ejemplo, la solución para el crítico del psicoanálisis es un diván. Hay muchos que agarran y te recomiendan, ¿a vos quién te psicoanalizó? ¿Y qué carajo te importa, digamos, quién me psicoanalizó? Te habrán psicoanalizado mal a vos, ¿sí? Por eso vos estás así enojado con el psicoanálisis. No estoy enojado con el psicoanálisis, lo critico. Pero van a pensar de que vos tenés algo en la cabeza, que estás negado a la verdad de ese dogma, ¿sí? Y como te digo, en el psicoanálisis sucede lo mismo que en el feminismo. Exactamente igual. Tienen su dogma, reaccionan igual. Quizás un poco no tanto porque no están, digamos, son más, digamos, están volando bajo. Tienen sus consultorios, cierran la puerta y hacen sus desastres dentro de su consultorio y no salen a marchar. ¿Viste? Viven como grandes burgueses, porque viven del sufrimiento. Estos sí que viven del sufrimiento ajeno claramente, claramente. Todas las sesiones vos escuchás, tirás mierda y después tenés que pagar. Pero, ¿cómo te digo? Está en todos los movimientos. Agarré cualquier movimiento que tenga un dogma que vos no lo puedas refutar, digamos, no lo puedas tocar, no lo puedas tocar al dogma, no le puedas hacer ninguna crítica, no lo puedas poner en duda, y vas a tener lo mismo que en el feminismo, en el psicoanálisis y en todo lo que se te ocurra. En el marxismo también, o sea, vos tocás a alguien, tenés la religión también. Todo movimiento que tenga un dogma lo vas a tener los mismos comportamientos. Por eso me animé a meterme con el feminismo, porque encontré las mismas cosas. Mm, sí. Sí, el feminismo de hoy en día es como la religión católica hace poco tiempo. De hecho, son muchas cosas que son muy parecidas. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Es lo que te decía, el psicoanálisis dice todo es producto del inconsciente. Y acá el feminismo te va a decir todo es producto del patriarcado y la religión te va a decir o todo es producto de Dios y todas las cosas son malas, son producto del demonio. Sencillo como eso. El mundo es producto de Dios. Punto. Listo. Está todo explicado. Tenés toda la explicación. Eso también te decían en la pseudociencia. Las pseudociencias generalmente te dan una explicación del mundo. De lo que toman o de la parte del mundo que quieren explicar. Ah, las enfermedades son producidas por esto, punto, ya está, listo. Son todas las enfermedades así, son producto de que vos tenés malos pensamientos y te enfermas. No los podés tramitar y te enfermas, punto. El psicoanálisis también te va a decir lo mismo, son todos productos del inconsciente. Incluso una discusión, un profesor decía que tuvo una discusión con un neurólogo donde el tipo decía, bueno, pero el tipo tiene la cabeza diferente, o sea, tiene otra neurología, tiene la cabeza trastornada, digamos, físicamente trastornada. Y agarraba el psicoanalista y le decía, ¿y quién te pensás que la provocó esa cabeza, si no la madre? ¿Entendés? Explican, ya tienen explicado todo el mundo con eso, y es sencillo y encaja en todos lados. Y ese es el problema. Cuando vos tenés un dogma que encaja en todos lados, tenés que empezar a dudar del dogma. Eso es una parte científica básica. Eso es infalsabilidad. Cuando es perfecto, explica todo, todo, tenés que empezar a dudar. El feminismo explica todo, todo es patriarcado, todo resulta porque es sexismo. Punto. Tenés que empezar a dudar porque es demasiado perfecto.
Encaja demasiado bien. Ujú. Aparte tiene que tener esa cuestión de la falsabilidad, viste, del teorema, que, Claro. o sea, por ahí la gente que no conoce un poco la teoría científica, es que vos cualquier teoría que vos presentes o cualquier hipótesis que vos presentes tiene que tener algún instante que vos digas, si pasa esto, entonces es falso. Por ejemplo, la teoría de la gravedad. Si la teoría de la gravedad es cierta, tiene que haber una cosa que la demuestre errónea, que la demuestre incorrecta. Que, por ejemplo, no sé, puede ser un auto volando de la nada, ¿viste? Porque se le cantó, no es que tiene, ¿viste?, un propulsor atrás. Entonces eso deja la teoría de la gravedad, ¿viste?, incorrecta. Tiene que tener esa cuota de falsabilidad. Tiene que haber una condición, una situación en el universo donde eso pueda ser falso. Si eso no se encuentra, la teoría se la considera verdadera todavía. En el psicoanálisis, por ejemplo, ¿cuál fue? ¿Cómo era que lo mostraba? Por ejemplo, Freud mostraba, decía que todos los sueños son realización de deseos. Por ejemplo, si vos querías comer una naranja y no tenías naranja y te fuiste a dormir, lo más probable es que vos sueñes que estabas comiendo una naranja. ¿Sí? Él contaba, por ejemplo, un pibe que quería ir en bote, en paseo en un lago, no lo dejaron, se lo negaron completamente y a la noche el pibe soñó que estaba en un bote en el lago. ¿Sí? Todo sueño es realización de deseos. Y le aparece una mina que le dice, mire, tengo un sueño de esto. La mina odiaba a su suegra, pero con ganas, con completamente ganas, totales y completas. Por ejemplo, cuando tenía que ir con su familia de vacaciones, la tipa alquilaba 2 casas, y las 2 casas lo más lejos posible, una para la suegra y otra para la familia de ella. A ese nivel llegaba el odio, la incomodidad que tenía con esa mina. ¿Qué sucede? Le cuenta un sueño a Freud donde ella está viajando con su suegra en el sueño y la pasa de maravillas. La pasa, pero correctamente de maravillas. Entonces, bueno, uno diría, esa situación, ese sueño, no es una cuestión de deseo. Si la mina odia a la suegra, no la quiere ver ni en la sopa, ¿sí? Ahí tendríamos una cuestión, una situación donde es falsable la teoría de que todos los sueños son realización de deseo. Pero ¿qué hace Freud? Dice una cosa. Ah, ¿sabe por qué? Porque usted no cree en mi teoría, usted fue y soñó eso para demostrar que mi teoría es incorrecta. Así que mi teoría es correcta. Eso es un ejemplo de infalsabilidad. No hay cosa que pueda demostrar que él lo va a convertir en una cierta. Por ejemplo, si yo voy y critico el psicoanálisis me va a decir, ¿sí? Si yo acepto el psicoanálisis, todo bien, los psicoanalistas me van a aplaudir, me van a cobrar la sesión, con una sonrisa, me van a mandar a casa. Pero si yo le digo, no creo en el psicoanálisis, me va a decir, ves, vos tenés problemas en tu cabeza, por lo tanto, el psicoanálisis es correcto. Porque vos estás reprimiendo algo que no te pide aceptar el psicoanálisis, así que el psicoanálisis es correcto. Si lo criticas, es correcto. Y si no lo criticas, es correcto también. No hay ninguna donde le puedas ganar. Eso es infalsabilidad. Cuando vos te topás con algo así que no podés negar, encaja en todo, todo es explicable por eso, tenés que tirarlo a la mierda y empezar de cero. Feminismo, religión y todo lo que vos quieras. Puta madre, me está diciendo como que el psicoanálisis es medio como una religión. Es una religión. Mi blog es un hereje en la secta psicoanalítica. Es una religión, es el gran Dios inconsciente. Tienen hasta sus ritos de paso. O sea, vos, por ejemplo, no alcanza que vos saques la licencia de psicoanálisis, ¿sí? La licencia de cosas. Vos tenés que ir a hacer un psicoanálisis didáctico. Es un rito de paso. Vos tenés que ir a hacer un psicoanálisis para probar el psicoanálisis en tu propio cuerpo, en tu propia cabeza, te lo dicen. Y nunca te van a ver bien si vos no hiciste un psicoanálisis didáctico. Es un rito de paso. ¿Qué es un psicoanálisis didáctico? Por ejemplo, vos atendés a alguien, pero ellos lo que te van a decir, y presta atención, que vos tenés que experimentar el psicoanálisis en carne propia para poder hacer psicoanálisis. Alguien te tiene que venir a psicoanalizar a vos, aunque no tengas problema. Por ejemplo, vos venís, estudiás, sacaste la licencia, vos lo que tenés que iniciar es un psicoanálisis didáctico con alguien. Alguien te tiene que psicoanalizar a vos por un término de no sé cuántos años, ¿sí? Ya se van como 4 o 7 algunas veces, hay algunos, ¿viste? Y toda la semanita, completa, y si no vas te la cobran también, la sesión que no fuiste. Eso no es un cliché, no es mentira, te la cobran. Te la cobran, sí. Por ejemplo, hay psicoanalistas que se van de vacaciones y los tipos dicen que tienen que seguir pagando la sesión. Aunque el psicoanalista esté de vacaciones, ¿eh? Y si el psicoanalista falta por algún motivo de algo, te la cobra igual. Aunque él es el que haya faltado.
Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Es una religión y tiene ese rito de paso. O sea, vos tenés que hacer un psicoanálisis didáctico, alguien te tiene que psicoanalizar a vos para que vos puedas después psicoanalizar a otros. Y eso es el rito de paso de todo. No alcanza con que vos hayas estudiado no sé cuántos años, hecho tesis, seminarios y lo que sea. Si no hiciste psicoanálisis didáctico, no te ven como un psicoanalista en todo completo. Te falla algo, no estás tan bueno como el que hace psicoanálisis didáctico. Y depende con quién lo hagas. Eso también tiene una especie de herencia que me hace acordar a los musulmanes, los hijos de Mahoma. ¿Sí? Hay toda una casta que es descendencia directa de Mahoma. Y acá también, ¿quién se psicoanalizó con? Yo me psicoanalicé con fulanito que se psicoanalizó con alguien que se psicoanalizó con Freud. Entonces tenés toda una herencia también. Tenés tus ritos, vas una semana, todas las semanas vas a cumplir tu rito, ofreces, digamos, ofreces el diezmo, el pago de la sesión también, y todo es producto del gran Dios inconsciente. Te juro que tengo frases, tendría que buscar, en el blog tengo un montón de frases donde lo dan. ¿Vos tenés un blog? Sí. A ver, pasa el blog. Decir cuál es. A ver. O sea, a mí es un cago de risa esto. Mucho más interesante que el feminismo. La religión del psicoanálisis. Yo te digo, yo empecé hace un montón y lo critiqué desde coso. A ver si... pero esta mierda, pero voy a abrir otro navegador porque no sé qué voy a... Pensé que sabían eso, estaba. Pensé que sabía que tenían... Compartir pantalla, ventana de aplicación, acá está, compartir. Acá está. A ver. Y ahí arriba, chavay.sarcron.net. chavais.sarcom.net. Para la gente que lo quiera ver, se quiera suscribir, no sé qué cosa. O que le quiera, no sé, hacer clic a los avisos nomás. No tenés aviso, me parece. No, Bueno, no porque es del mismo lugar donde yo trabajo. El sarcron.net es la misma empresa. Una empresa de hosting, si conocen a alguien pueden venir a golpear la puerta. bueno. ¿Dónde está, por ejemplo? Retirada, más sencillo. Y te digo que no soy el único, ¿eh? No soy el único que te dice que es de una religión. Yo llegué a esa conclusión porque vi que era todo dogmático. Por ejemplo, esta me encanta, la neurosis se curan por osteopatía, quiropraxis, nuez vómica, bromuros, ibesendrina, sulfatos, cambio de ambiente, un golpe en la cabeza y psicoanálisis. Esa es fantástica. Estoy buscando, por ejemplo acá, Leo Kanner es el padre del autismo. Es el tipo hace un artículo donde describe una nueva patología y está describiendo el autismo. Y es fantástico porque prácticamente la descripción que hace él no cambió mucho en el tiempo. Los avances, se investigó y todo lo demás, hay un montón de cosas, pero la descripción que él hace de esa patología prácticamente no cambió. Y este es el padre. Y este dice, el mito del gran Dios inconsciente y subdivisiones se expandió como fuego en el bosque. Su religión es llamada psicoanálisis. Sus sacerdotes son personas que se han iniciado con largos y elaborados rituales. Sus altares son divanes en los que sus adoradores en posición de cúbito son puestos a contemplar sus ombligos espirituales, una hora cada día o cada 2 días durante un periodo de varios años. Y esta es la mejor, pueden revisar, arriba hay enlaces, hay selecciones, o sea, puse selecciones de los mejores artículos. Pero, por ejemplo, yo escribí ¿cómo te digo? Un ensayo para una clase, donde avalaba el uso terapéutico del exorcismo. Y me lo aprobaron. Me lo aprobaron. Y con cita de Biblia y todo. Y me lo aprobaron, me aprobé con 7. ¿Y eso está avalado por el Estado? Sí, completamente. La recalcada concha. Por eso yo siempre digo, psicoanálisis no es lo mismo que psicología. Por eso yo te decía, vos andabas buscando psicología y yo no te voy a decir, porque a las feministas el padre le tocaba el culo. No.
O sea, eso es claramente de psicoanálisis. Sí, porque tienen una cuestión con el complejo del padre, por ejemplo. Hay una, Cristina Hobbs Sommer decía, criticaba al feminismo porque lo que hacía era buscar un nuevo padre. O sea, el Estado se transformaba en el padre. Sí, o sea, ay, nos están matando esto, lo otro. En vez de organizarnos, protegernos, armar organizaciones para ver esto y todo lo demás, lo que queremos es que el Estado se haga cargo de todo esto. O sea, un papá grande. Si lo agarra un psicoanalista, se hace un picnic con eso. ¿Sí? A mí me parece que no es tan así, o sea, por lo menos acá, con lo que veo acá, es más bien una cuestión política de sacarle plata al Estado. Pero si lo agarra un psicoanalista, se hace un picnic de la zamputa con eso. Pero por eso yo te decía, yo no soy de ese coso. Yo me metí en esa facultad pensando lo que todo el mundo piensa, que Freud es el padre de la psicología. No es el padre de la psicología, es el padre del psicoanálisis. Psicoanálisis es una cosa completamente diferente de lo que es la verdadera psicología. Y es una cagada que tenga que decir la verdadera psicología porque hay una sola. Pero ¿qué pasa? Es una psicología humanística, es una psicología que va con estas cosas. Te podría presentar un cartel. La castración, el capitalismo rechaza la castración. Mirá la mezcla del marxismo y el Freud. O sea, ni siquiera Freud lo entendía así el psicoanálisis. Vos lo lees y Freud era bastante simple, es muy sencillo de leer el tipo. Es muy sencillo de leer, es más atrapante. Si vos lees un texto psicológico, digamos, historiales psicológicos, te cagás de aburrimiento, pero lees los historiales de él y son novelas. El tipo ganó un premio Nobel por escritura, no por psicoanálisis. Digamos, un premio Goethe, por escribir. Mira lo que te digo. ¿Y qué pasa? Es sencillo el tipo, pero acá lo mezclaron con el posmodernismo, con la izquierda. Tengo en el cartel está Marx y está Freud arriba. Una mezcla hicieron que el mismo Freud se revolcaría en la tumba. Por eso yo te digo, lo que yo aprendí de psicología lo aprendí por afuera. Lo que yo te digo de esto de ansiedad es generalmente lo que es la base de las fobias. ¿Sí? O sea, por ejemplo, mira esto, a una amiga le pasó. Vos vas a un examen y te agarra ansiedad. ¿Sí? Estás ansioso. Sí. Pero generalmente esa ansiedad es pequeña. A mí yo la aprendí mal, digamos, terminé en una sala de urgencia con todo eso, un dolor de cabeza, una pichicata de novalgina, arañé encima puse el culo duro, ¿viste? Arañé los cerámicos. ¿Y qué sucede? Ya me relajé, yo ya sé que esas ansiedades pasan, ya a los primeros minutos yo ya sé qué es lo que voy a sacarme, qué es lo que puedo responder o no, y qué sé yo. Pero hay algunos que no, les llega esa ansiedad y les llega ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Para tratar de reducir esa ansiedad, entregan rápido o escriben rápido. Y se van, y se sienten un poquito mejor. Entonces, en el próximo examen ya directamente quizás entregan mucho más rápido. Y en la próxima quizás dejan algo sin responder. Y en la otra ya responden la mitad. ¿Qué pasa? Al responder la mitad vos te estás yendo mucho más rápido. Respondés la mitad, entregás y te fuiste. Hiciste 10 minutos y te fuiste, qué sé yo, o hiciste 15. Y cada vez más rápido. Hasta que en un momento vos directamente sacás el cálculo para qué carajo voy a ir al examen. ¿Por qué? Porque vos no querés enfrentar esa ansiedad que te produce el examen. Es más fácil huir de la ansiedad que ponerte en esa situación ansiosa. Eso sí es psicología, y eso es psicología de la más básica, sí, y es psicología, pero eso no lo ves en psicoanálisis ni por puta. Y es la base prácticamente ¿cómo te digo?, de terapia para curar con cualquier comportamiento que tengas. Analizar las causas, cómo lo ves, por ejemplo, si tu jefe lo ves como una amenaza, como no, entonces se hace todo eso que se llama una reestructuración cognitiva, pero eso son todas cosas que aprendí por fuera de la facultad. Ahí adentro lo que te enseñan que todo es Edipo y todo es Altibán. Así nomás. Y por eso te digo, ellos tienen el dogma. El dogma es la palabra santa de Freud. Agarrá cualquier artículo psicoanalítico que vos encuentres y vas a encontrar. Freud dice, Lacan dice. ¿Sí? Argumento de autoridad al tope. Ahí está. Esa imagen me gusta. Sí, esa ansiedad la veo hoy mucho en día con respecto, digamos, conmigo mismo y con un montón de personas que son los videojuegos, ¿viste? Que uno en vez de ir a buscar, digamos, por ejemplo, estudiar o buscar trabajo, o trabajar o hacer lo que uno tenga que hacer, uno toma ansiedad y termina, ¿viste? Poniéndose a jugar un videojuego para sacarse esa ansiedad de encima, porque es fantástico el videojuego para eso, ¿viste? Porque estás haciendo algo
tenés la ilusión de hacer algo, pero no estás haciendo una mierda, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo cuando quiero hacer un video, ¿viste? Cuando quiero hacer un video me estreso muchísimo porque tengo que buscar, ¿viste? Toda esa información y que las fuentes sean confiables y poder demostrarle a la gente que lo que estoy diciendo es cierto. Y además no solo eso, sino decirlo de una forma que sea correcta, que se entienda, ¿viste? Que no se pase ni de intelectual, ni de grosero, ni de grotesco, ni nada, y ponerlo todo, ¿viste? En una especie de 15 minutos bien pequeño. Me termino, ¿viste? Estresando mucho, que te dijo, bueno, me pongo a jugar a un juego, un cacho para despejarme un poco nomás y después vuelvo y termino así jugando como medio 2, 3 horas, 4 horas y cuando quiero volver al coso ya no puedo porque tengo que ir a la facultad y hacer otras cosas. Y ese es el problema que ven, por ejemplo, cuando muchos piensan en esto, por ejemplo, cuando agarran y tienen adicción, piensan que la adicción pasó en menos de una semana. ¿Sí? O sea, uy, se convirtió en un adicto. Pero cuando empezás a hacer retrospectiva, a hacer como especie el historial de esa adicción, vos te das cuenta de que empieza a tener esas conductas. Por ejemplo, si vos terminás jugando, pero vos por lo menos estás haciendo videos, estás trabajando, no lo veo por ahora problemático. Pero digamos, si vos empezás a dejar de hacer videos y empezar a jugar más, ¿sí? Tarde o temprano dejás de hacer todos los videos y te terminás jugando. Por doble partida. ¿Por qué? Porque te alejas de la ansiedad y por el otro lado el videojuego te recompensa con un buen momento. Entonces, por doble lado vos empezás a dejar eso. Yo te digo, te comprendo. A veces tengo que buscar y qué sé yo, ponerme a leer. Ahora yo quiero hacer un club de debate o algo y tengo que armar y me tengo que poner a leer toda la mierda feminista esta. Ya tuiteé la otra vez, pongo a leer El segundo sexo y la puta madre, el capítulo 2 aparece Freud, el hijo de puta. No hay libro donde no aparezca el desgraciado. No hay libro donde no aparezca. Yo te digo, si tengo una bala y la máquina del tiempo, no mato a Hitler, lo mato a Freud. Salvo el siglo XX. No exageremos. Salvo el siglo XX, te juro. Y sé la fecha donde nació, ni los profesores sabían. 1890, 70 más o menos. 1856. Ahí está. A mí me hace cagar de risa, ¿viste? A mí me hace cagar de risa Dolina cuando dice, ¿viste? ¿Por qué tiene el perro ese gigante Freud? ¿Viste? Que aparece en la foto con ese perro y dice, lo tiene porque se le retoba al loco, ¿viste? Se le balanza encima y el tipo le dice al perro, cáchele al loco. Mirá, para que te des cuenta del nivel de, digamos, de dogmatismo que hay. Por ejemplo, a vos te agarran, yo fui en una clase que era ética, obviamente ética desde el punto de vista psicoanalítico, y te dicen, por ejemplo, de que vos mostraban una escena de creo, viste que acá hicieron también con Peretti, el narigón hicieron toda una serie donde vos veías una sesión de psicoanálisis. Por ejemplo, en una sesión de psicoanálisis que nos mostraban, la paciente agarra y dice, tiene frío, y entonces el psicoanalista se levanta y le pone una manta arriba, le alcanza una manta, ¿sí? Ningún problema para el psicólogo eso, ¿sí? No hay ningún problema, pero era todo un debate ético de que eso interfería con la asociación libre del paciente y que no debía y qué sé yo y todo lo demás. Y yo de pronto caigo en una cosa, digo, si hay que tener el consultorio lo más limpio posible, sin interferencia, para no molestar las asociaciones que va haciendo el paciente, ¿por qué Freud tenía un montón de estatuillas, el perro, alfombra y todo lo demás? O sea, Freud era el menos ético de todo. No, pero viste, no, sí, podía ser, y le buscan la quinta pata al gato. O sea, no, porque era Freud Freud lo hacía, y Freud se cagaba hasta sus propias reglas. Y cuando lo traes y lo llevas ahí, no, pero era Freud, viste, era el primero, entonces, viste. Por ejemplo, Freud nunca pasó por un análisis didáctico, obviamente, porque era el primer psicoanalista. Pero eso no le impidió crear toda la escuela. Nadie más, todo el mundo tiene que hacer un psicoanálisis didáctico, excepto Freud. No debería haber entrenado a alguien, por lo menos, y ese alguien haberle hecho un psicoanálisis. Por ejemplo, otra cosa, no podés psicoanalizar a parientes, ¿sí? Igual eso también rige para los psicólogos, ¿sí? Pero hay todas unas cuestiones técnicas, y yo ahí en el blog lo puse, en análisis incestuoso de Ana Freud. Y Freud psicoanalizó a su hija, por varios años, ¿eh?
Pero cuando vos lo traes a cosas, se hacen todos los boludos. No, pero era Freud, viste, y qué sé yo, y papá. Y había, no me vengan a decir que no había psicoanalista, porque había psicoanalista como para psicoanalizarlo. O sea, podía haber evitado eso. Pero no, Freud es Freud y se le permite todo, y se le respeta todo, y se le hace todo. El tipo se cagaba en las propias reglas y nada. Por eso te digo, es autoridad, es lo que dijo Freud, es el profeta y el trabajo del psicoanálisis. Él mismo habla como eso también. Él mismo inventa un mito del... Hay críticos también. Inventan un mito del... Como por ejemplo, no me acuerdo quién fue, que bajó a los infiernos y volvió. Jesús lo hizo, otros lo hicieron también. Y hay un griego que también entró a los infiernos y salió, creo que Perseo, una cosa así. Y Freud también tiene su propio mito particular que es muy parecido a eso. Y lo inventó él, el mito ese. ¿Ah, sí? Una religión. Sí. ¿Cómo se llama el mito? No, lo que pasa son los mitos freudianos. Por ejemplo, el mito que él dice que en un momento cuando él descubrió que todas las cosas eran sexuales, todo el mundo se puso en contra. No, ¿cómo vas a hablar de sexo? Sexo, no se habla. Como que todos eran unos puritanos de mierda. ¿Sí? Uh-huh. Y a él lo tiraron en el ostracismo, lo tiraron en el exilio, lo tiraron a tres y nadie le dio pelota. ¿Sí? Nadie daba cuenta de su libro Interpretación de los Sueños. Y es más, él quería una placa por ese libro. Dice, imagínate, va a haber una placa en el futuro conmigo que Freud descubrió el significado de los sueños. También tenía un ego bastante grande el chaboncito. Pero ¿qué sucede? Él dice que lo exiliaron y qué sé yo, y que tardó mucho en volver. Y realmente no lo exiliaron, realmente lo vieron como un pelotudo fanatizado con su propia idea y dijeron, dejate de joder, sí sabemos que el sexo tiene algo que ver, pero no es lo único. Y le dieron pelota, dice, nadie le dio pelota a mi libro. No, hubieron como 200 reseñas de su libro, y hubieron un par de ediciones, y él te la cuela así. En todo el mundo, en la facultad, cree eso, que era el gran genio, el gran héroe, el gran que bajó a los infiernos, lo exiliaron, lo pusieron ahí, y él volvió victorioso de ese problema, de ese lugar. Y realmente es un puro mito. Y hay varios más, y los inventa él la mayoría. A ver, contado otra vez, está bueno. No, le decían pelotudo, no, es que me están exiliando. Hijo de puta. El tipo, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, el psicoanálisis nace con las histéricas, ¿sí? Nace con las histéricas. La histeria es una especie de caja de gato, digamos, era lo que vos no podías explicar, por ahí tengo una frase, lo que vos no podías explicar era histeria, ¿sí? Entonces de pronto vos explicabas todo con eso. Estoy haciendo unos gestos, si me tenían que ver. Entonces, ¿qué sucede? Un colega de él, un colega, que era neurólogo también, dice que trató a Ana O. Ana O era el nombre ficticio de una paciente, Beta Papperheim, nunca me sale bien. ¿Y qué pasa? La trató varios tiempos, la llevó varios años, y se dio cuenta de que había unas cosas sexuales ahí, generalmente eran unas cuestiones sexuales, y cuando las traía de vuelta hacia el consciente, cuando ella veía y decía, mirá, pasó por la cosa, de infancia me pasó tal esta, los síntomas que tenían y que estaban relacionados con eso que contaba desaparecían. Entonces Freud empieza a inventar lo que era el primer psicoanálisis. Vos contabas los problemas que no te animabas a contar en otro lado, y esa catarsis te liberaba y ese síntoma desaparecía. Lo mezcló con hipnosis y un montón de cosas. Pero ¿qué sucede? Se peleó con su colega y encima le quedó debiendo plata. En las cartas se ve que muchas veces pasó la esposa de Bleuer por acá, por casa, pidiéndome plata. Le debía plata y creo que le debió por mucho tiempo plata a su propio colega, a su propio amigo, ¿sí? De pronto, ¿qué pasa? Bleuer es el que hace esa terapéutica, es el que inventa esa terapéutica, pero Freud agarra y dice, no, la inventé yo la desarrollé. No, pero Bleuer hizo, no, pero esto es autoría mía. En un momento dice que es autoría de él, y en otro momento, en su autobiografía, lo tira a la mierda y dice que es mi autoría, yo la hice, dice Freud. O sea, ya se cagan en el amigo. Y en un momento dice, por ejemplo, que cuando se pone a hablar de lo que es el amor, Freud dice que hay un amor de transferencia, o sea, la paciente puede terminar enamorada del psicoanalista, porque genera transferencia. Una cosa en psicoanalítica la voy a hacer más corta, digamos, pero ¿qué pasa? Ese amor, aunque es artificial, es verdadero.
la paciente termina enamorada del psicoanalista, ¿sí? Y dice que en un momento a Freud le pasó algo muy horrible, pero muy horrible. ¿Qué fue? La paciente se le tiró en un abrazo y le dio un beso en la mejilla. Y justo ahí entraba una enfermera que nos vio ahí. ¡Ah, el horror, el horror! ¿Sí? Y de pronto, ¿qué pasa? Cuando vuelve a retomar el caso de Beta Papperheim y dice que Bleuer lo abandonó porque la paciente también le mostró un amor de ese tipo. Le mostró un amor al doctor. ¿Y qué pasa? Este doctor no supo manejarlo y cortó todo y se fue a la mierda. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, Bleuer es un cobarde frente a los besos y esas cosas puritanas que nadie quiere hablar, pero Freud es todo valiente y es todo corazón y toda valentía que se enfrenta a esas cosas. Pero la historia no es verdad. Bleuer siguió trabajando con Beta Papperheim y la dejó, por ejemplo, en un momento de la terapia, Bleuer llega y la paciente está abierta de piernas en la cama de ella, gritando, ¡ahí viene el hijo del doctor! ¡Ahí viene el hijo del doctor! En un delirio estaba diciendo que estaba teniendo el hijo del terapeuta que la estaba tratando. Esa era la escena, no era nada comparable con el besito de mierda ese. Y además, Bleuer siguió atendiendo a la Beta Papperheim por varios meses más. Y no fue que la abandonó por eso, porque vio esa escena, se acobardó y directamente tiró toda la basura. Y Freud mismo cuenta toda esa basura de alguien al que le debe plata. Así de hijo de puta. Es un capo. Es un capo, el hijo de puta. Ah, y hay otra, por ejemplo, ¿qué pasa? La asociación libre se trata de que yo te tiro una palabra y vos empezás a asociar, ¿sí? Empezás a contar, hábleme, ¿sí? Te dice cualquier psicoanalista, hábleme, y vos empezás a hablar, y eso es asociación libre, una cosa te lleva a la otra, vas asociando sin ninguna dirección, vas libremente. Entonces el psicoanalista no te puede interrumpir porque si no está rompiendo esa asociación libre, está metiendo algo censurador, ¿sí? Porque piensan que, digamos, las cosas traumáticas está por una fuerza de censura en la mente, ¿sí? Que sería el inconsciente, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Entonces te dejan hablar libremente y vos te explayás, y por una hora te explayás, el tipo te escucha, vos pagás la sesión y volvés a casa tranquilo. Esa es la teoría básica. Pero ahora, ¿qué sucede? Un crítico, en su propia época de Freud, analiza esto y ve que hay fundamentos de esta terapia, digamos, de esta cuestión de la asociación libre, que no es una idea nueva que él trajo, sino que la agarró de otro lado y la trajo acá, y la trajo al psicoanálisis. Y Freud se la pasó todo ese tiempo diciendo hasta ese momento que era obra de él, era original de él, se la daba de gran tipo. Viene este tipo y le muestra, che, pero esto no es tuyo, esto viene de hace antes, no es una idea original. Ah, no, pero ¿sabés lo que pasa? Es que yo me había olvidado de todo eso. Después, como yo no tenía recuerdo de eso y lo creé de la nada, porque yo no me acordaba nada de eso, es obra mía. Le dice criptoamnesia eso. Inventó todo un término para justificarse la autoría de algo que era de él. Todas las cosas que hay de ideas del psicoanálisis antes de la que él funda, él no dice que eran predecesores, sino que eran gente que estaba anunciando la llegada del psicoanálisis. Es un capo. Ah, y nunca lo escribí, pero todavía podría. También tiene al principio casi desfiguró a una, quilombo con la cocaína le dio, ahí tengo una cita que me hace causar de risa, porque él le daba la cocaína y le escribe a la esposa, a la futura esposa, se pasó como 4 años escribiéndole, eran los noviazgos, viste, de antes, puritanos. Vos noviabas y no le tocabas una teta hasta que no te casabas, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa? Le escribía. Y muchas de esas cartas que están censuradas están guardadas bajo llave y no se tiene acceso. Se tuvo acceso a esas cartas a través de un psicoanalista que se dio vuelta, digamos. Sí, revisó las cartas, vio, juntó todo esto y encontraba un caso donde a una paciente le había sometido a una operación de la nariz y casi la termina matando. ¿Sí? Y eso lo borraron completamente del psicoanálisis, o sea, de la historia del psicoanálisis, y eso nunca sucedió. Nadie lo sabía, y no lo sabían hasta el 80, 83, 86, creo que salió el libro. 85, 86. Uh-huh. Y bueno, pero
Él estaba con la cocaína, estaba con la cuestión de la nariz y estaba con un amigo que era otorrino, ¿viste? Y Freud tenía algunos problemas de corazón, entonces, ¿qué pasa? Le habían recomendado cocaína. En ese momento no se sabía mucho de lo que había, pero a medida que él iba investigando se iban dando cuenta que era adictiva y lo que sea. Pero Freud no le dio mucha pelota y siguió dándose por más o menos 10 años. Hay registro, hay cartas de que se seguía dando fruta. En un momento dice, uy, me pincelé la nariz en cocaína. O sea, me daba la imagen de Scarface, ¿viste? Que está con el montón de cocaína. Así. Y hay una que siempre me causa gracia porque dice, mira, eso de las, qué sé yo, serán de las 10 de la noche, me pegué una pinta de cocaína y de pronto me vino un montón de energía y estuve laburando hasta las 3 de la mañana, como si no relacionara ninguno de los dos efectos. Hasta, o sea, tenía sueño el tipo, le dio el nariguetazo y hasta las 3 de la mañana tenía energía para estar escribiendo. Y muchos de esos escritos de Freud fueron escritos bajo la influencia de la cocaína. Hay un crítico, nunca pude encontrar bien la cosa, lo encontré en la Wikipedia, que decía, muchas de esas cosas era, Freud le daba cocaína a los pacientes, eso no creo que sea verdad, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Me causa gracia que lo presenta así. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás bajo los efectos de la cocaína, dice. O, bajo los efectos de la cocaína te quedan dos cosas, o matás a tu viejo o te coges a tu vieja. Claro. Nada más, y es el fundamento de lo que es el complejo de Edipo. Vos querés matar a tu viejo, sacar la competencia para poder acceder carnalmente a tu madre. No, no, o sea, y está todo ahí al aire. Y encima el hijo de puta te lo muestra, están en los textos que él mismo lo hace. Pero ¿qué pasa? En ediciones sucesivas se iban sacando nombres. La cita, el original, lo que había de Freud, que supuestamente era original, es porque no está en la cita de quién era, de dónde lo sacó. Un crítico decía, lo que hay de cierto en Freud no es nuevo y lo que es nuevo no es cierto. No, pero por eso te digo, tengo 10 años y ahí hay varios análisis de cosas que hacen dentro de la facultad y cómo actúan y cómo piensan principalmente. Por eso te digo, en cuestiones dogmáticas y de sectas la tengo bastante clarita ahí con el psicoanálisis. Para ¿Y mí es una secta. no escribiste algún libro sobre el psicoanálisis o sobre Freud? Te juro que estaba escribiendo antes que pasó lo de Rosario. Estaba escribiendo, lo que yo quería escribir era una especie de ideas, de cómo razona el psicoanalista, cómo te razona, cuando te dice algo, por qué te lo está diciendo, qué es lo que está pasando dentro de la cabeza del psicoanalista. No quiero, porque muchos se centran en lo que Freud, en lo que pasó, en lo que hizo, y cómo el psicoanálisis es equivocado. Tienen toda la razón, pero eso vos no desconvertís a alguien. Mi objetivo era que vos puedas leer eso y que te entre duda, que te empieces a desconvertir del psicoanálisis. ¿Sí? Claro. Y lo estaba escribiendo hasta que me calenté tanto, o sea, lo que no aguanto son las pelotudeces. Y vi lo de Rosario, dije, bueno, ya había visto lo de Una Menos, de Mar del Plata y todo lo demás, bueno, ya, bueno, es algún quilombo así. Pero después, cuando pasó lo de Rosario, ya dije, no, váyanse a cagar, no puede ser. Y encima con las pelotudeces que me vienen, son peores que la del psicoanálisis. Por lo menos la del psicoanálisis le ponen nombre para ocultar lo que te están diciendo. No, no, por ejemplo, el último video que puse era, viste, o sos de un lado o sos del otro. El psicoanálisis te dice, no, no, o aceptás o tenés un problema mental. Te pone esta dicotomía también, pero te la llenan en palabras, te la hacen muy intelectual, te la ponen en palabras snob y vos te sentís un gran intelectual que sabe descifrar el secreto del mundo cuando sos es puro aire caliente, nada, no tiene nada, aire caliente nada más. Entonces, ¿qué pasa? Vos te sentís gran cosa, te sentís gran intelectual y te agarrás y te pones la pipa y te fumás un habano. ¿Viste? Claro. Y veo que viene el feminismo y viene con ideas completamente más idiotas, o sea, completamente más idiotas, más claramente idiotas. Ah, ahí tenés uno, bueno, al lado, ahí justo donde te da el cursor, al lado, al otro lado. Ahí, donde se lo ve a Freud con un bate. ¿Con un bate? No al lado del Shakespeare. Para el lado de la barra. Ese. Freud el consciente y el colectivo inconsciente de Jung. Hijo de puta. Había uno que decía, ¿por qué psicoanálisis mejor adopta un gato?
¿Lo entendiste ese meme? No, no lo vi, pero creo que sé a dónde va. Porque hay una cosa que, por ejemplo, te dicen, ¿para qué voy a hacer psicoanálisis? Le voy y le cuento a un amigo. Y sí podría ser para el psicoanálisis, pero no de cosas. ¿Para qué un psicoanalista? Mejor adopta un gato. Sí, ¿sabes qué pasa? Son ideas también de la psicología. Hizo mucho daño el psicoanálisis, porque piensan que es una cuestión emocional. Por ejemplo, ¿ves lo que yo te decía de la biología? La biología la tiran al carajo. Esto sí que la tiran al carajo realmente. Y este es el punto principal. Muchos le dieron pelota y Freud guió mucho tiempo la psiquiatría de Estados Unidos. Aunque digan que no, aunque vengan los psicoanalistas y digan que no. Hay una gran corriente y hay psicoanálisis. O sea, la principal organización, por ejemplo, en Estados Unidos tenés el APA, Asociación Psicoanalítica Americana. ¿Sí? Y curiosamente es también igual que el APA, Asociación Psicológica Americana. Es la que saca el DSM y saca varias cuestiones, guía, digamos, el mundo psicológico de hoy en día. Pero, ¿qué sucede? Estaba en esas corrientes y guió mucho de la psiquiatría. Por eso Kanner, esa frase que yo leí de Kanner es del 43. Y, como te digo, o sea, ya en ese momento Freud era una gran influencia en Estados Unidos. Igualmente había una corriente psicológica, verdaderamente psicológica. Pero siguió, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene la idea de que es ir a contarle los problemas al psicólogo entre comillas, o sea, realmente al psicoanalista, que es ir a contarle los problemas nada más. Para el psicoanalista es verdad, es ir a contarle los problemas nada más, hacer catarsis y esperar que se te pase y llegar a la otra sesión para otra vez hacer catarsis, sentirte bien, menos ansioso y volver así toda la semana. Pero en psicología es diferente, el psicólogo es más activo, el psicólogo te va a reestructurar la cabeza, te va a cuestionar lo que vos estás pensando, ¿sí? Que vos te pongas a cuestionar. Por ejemplo, si yo veo que mi jefe es una amenaza, no pienso, digamos, si yo veo como psicólogo que vos estás pensando una amenaza y el tipo es un pan de Dios, el jefe, y todavía te apaña en un montón de cosas, deberías cambiar tu cabeza, deberías pensar, te muestro evidencia de cómo no es un tipo malo y qué sé yo, te hago... mira, por ejemplo, hay gente que dice que es tímida al hablar, entonces, ¿qué pasa? Una de las terapias sencillas era decir, filmarla a la tipa cuando habla en público, lo que sea, y después mostrarle ese video, y ver cómo ese mismo video no es tan tímida como piensa que es, ¿sí? De ese tipo de cuestionamientos te hace. El psicoanalista no, el psicoanalista te escucha, te deja estar ahí y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Piensan que si ir a contarle a un amigo es tener un gato, piensan que estar deprimido es no querer levantarte de la cama. Deprimido es no querer levantarte de la cama, no hacer nada, no vivir. Estás en la cama tirado 6 semanas por lo menos. Creo que son 6 semanas según lo que el DSM dice. O sea, tenés pensamiento de que sos una mierda y todo lo demás. No es, ay, estoy deprimido, estoy depre. La concha de tu hermana, estás depre. ¿Viste? Si estás depre, estás como la puta que lo parió. No, sí, si sos hombre, no te afeitás, no te bañás, no te coso, no querés comer, no querés salir de tu casa, estás tirado en la cosa, te importa 3 carajos que te rajen del laburo. Sí, no, la depresión es jodida porque yo en un momento la sufrí cuando era adolescente. Y el hecho es que estás jodido porque estás, viste, digamos, acostado, porque no querés hacer nada, pero tampoco que querés estar acostado, viste, pero no querés, o sea, estás en una situación en la que no querés estar en ninguna parte. No hay, viste, momento en que te sientas bien y, por ejemplo, te pones a ver la tele para despejarte un poco y tampoco te sirve. Es terrible. Obvio. Realmente, en esos momentos, realmente la única solución que te queda es suicidarte. Estás como coso, o sea, por más de que vos empezás a razonar, empezás a pensar, debería hacer esto, no le encontrás placer a nada. Y te encontrás ahí tirado. Tarde o temprano, sí, se te pasa la idea por la cabeza. Es más, una de las cosas en depresión que aprendí de ahí, de lo poco que pude aprender, es que tenés que tener mucho cuidado con la medicación. Cuando te dan medicación y vos estás con pensamientos depresivos, de pronto te encontrás con energía y pensamientos depresivos. Y la combinación. La mierda todo, pa. Claro, llega a pasar eso, o sea, por eso te lo advierten, o sea, los antidepresivos te llenan de energía. Por ejemplo, a alguien que tiene una crisis maníaca, bueno, le vas a dar un antidepresivo porque es como darle un Red Bull con esteroides. De pronto el tipo está, habla y no te escucha, no te coso y está recontra dado vuelta.
Son pequeñas cosas de sentido común que cosas, pero ¿qué pasa? El psicoanálisis te va a tener años ahí tirado, esperando de que algo, ¿cómo te digo? ¿Cómo es? Algo cambie, por el solo hecho de hablar. Por eso me causa un poco de rabia cuando hacen eso. Ah, me quedo con un amigo, me voy de paseo, me voy de vacaciones, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y cuando vos tenés un problema, la hacen puta. Tenés una carga en la cabeza que no sabes qué hacer. Sí, yo he tenido encuentros con estos psicólogos justamente por la depresión. Y la verdad que era tristísimo ir a esos encuentros, a hablar, las sesiones, porque estaba obligado a ir, ¿viste? Tenía que ir una hora, creo que 2 veces en la semana, y después hice una vez a la semana. Y en la sesión hablaba 10 minutos. Y yo digo, ¿para qué mierda estoy acá si realmente quiero, o sea, porque tengo que gastar tiempo en estar acá, en el viaje que tengo que venir acá, y encima mis viejos le tienen que pagar a ustedes pues, para para que haga esta pelotudez. Y estaba 10 minutos hablando nomás, y se me quedaba mirando la psicóloga, no me hacía ninguna pregunta, no hacía nada, y yo no tenía nada que decir, y estábamos, como media hora así en silencio. Y en esos momentos es cuando empezaba a hacer, chistes, nomás para pasar el tiempo, y eso era la sesión psicológica que yo tenía. Eso es una psicoanalista lacaniana. Hay una leyenda urbana, que sentí, una leyenda urbana, de que, por ejemplo, el lacaniano lleva esto de la asociación libre todavía mucho más lejos. No te habla ni siquiera porque cualquier cosa que te pueda decir puede afectar tu asociación libre. No te hablan, te escuchan completamente. ¿Sí? Son los lacanianos ortodoxos. Y hay una leyenda urbana donde dice que un psicoanalista de estos lacanianos inició las sesiones de la mañana y siguió así hasta la tarde. Y en la tarde, un paciente se da cuenta de que el tipo estaba muerto en el diván, estaba en el sillón, estaba muerto. O sea, el tipo se atendió como 4 pacientes muertos. La diferencia entre un lacaniano y un muerto no es ninguna. Eso es una leyenda urbana que muestran por ahí de los lacanianos, pero es verdad que los lacanianos no te hablan nada, y es muy probable que te haya tocado esa. Imagínate vos con una depresión de la puta madre en la cabeza, y que sigue, vos necesitas ayuda. Lo primero que te van a hacer en depresión es, por ejemplo, darte medicamento y controlarte. ¿Por qué? Porque vos no podés pensar. Vos querés pensar y no te da nada. Entonces el medicamento te da la oportunidad de que vos pienses. Y luego entras en una especie de psicología reconstructiva. Empezás a pensar, te empiezan a recomendar, bueno, trata de salir, pero no me gusta salir, tenés que forzarte a salir, qué sé yo, o que gente te reciba. Si por ejemplo vos decís, no quiero atender a nadie, sí, vos estás deprimido y quizás esa persona te puede levantar el ánimo, ¿qué pasa? Te van a forzar a que hagas eso, que intentes hacerlo. No te van a, digamos, bueno, te van a poner una pistola y dale, atender el teléfono. No, te van a decir, viste, tenés que hacer estas cosas. Te van a brindar ejercicios y formas, porque empezaron a entender ciertas cosas. Por ejemplo, con la ansiedad te van a hacer, por ejemplo, ejercicios donde te van a enfrentar a situaciones ansiosas, donde te genera ansiedad, para que vos lo puedas controlar. Te explican lo que vos podés sentir ahí y lo que no. Por ejemplo, que nadie se murió de ansiedad. Así que aunque vos te sientas re ansioso y quieras escapar, tenés que quedarte ahí porque te vas a dar cuenta que la ansiedad pasa. No llega hasta cierto punto y luego cae. Eso es psicología, eso es un proactivo. El psicoanalista no, te hace eso, te cobra la plata y vos te vas. Yo tuve una o 2 terapias, una un poco más directiva, la tipa hablaba, pero tarde o temprano descubrí lo que todo descubre, que tenía un complejo de Edipo. Casualidad, ¿viste? Digo, la puta madre, me pasé todo este tiempo para descubrir algo que todo el mundo tiene. Entonces no descubrí nada. Me hubiera dicho, che, usted tiene complejo de Edipo, ¿viste? Ya está, directamente. Una compañera me llegó a decir eso. O sea, te digo, por eso te digo que yo venía tratando de escribir algo de eso, venía tratando de poner algunas ideas nuevas, ¿viste? Un capítulo iba a ser directamente compararlo con la religión, ver todos los elementos que tiene la religión, los textos, los ritos, pasajes, el diezmo, el ritual de estar ahí, los diferentes rituales, digamos, el pensamiento, no me acuerdo, tenía una lista de varios puntos ahora, y varias cosas así. Pero bueno, salió esto del feminismo, empecé a ver que ya empezaban a pelotudear y no me aguanto. Lo que no me aguanté, por eso yo inicié el blog, porque no me aguanto que me digan pelotudeces y me digan que está lloviendo. Me estás meando, hijo de puta, decime que me estás meando. No, que está lloviendo, ¿viste?
Pero Beto me decía, no, no, no. Y encima, cuando vos criticás, el problema lo tenés vos. A mí me llegaron a decir positivista como una especie de cuestión despectiva. ¿Qué clase de insulto es ese? ¡Maldito positivista! ¡Ah! ¡Me ofendiste! ¿Y qué fue? Porque según Ana Freud o cómo era esta vieja de mierda, había otra vieja de mierda, psicoanalista, tenían dos ideas diferentes de lo que era la psicosis, cómo se generaba. Eran contradictorias las ideas, no podías sostener las dos a la vez. Sin embargo, dentro del psicoanálisis te dicen que todas las ideas son válidas. Entonces, ¿cómo mierda sostener estas dos a la vez? Esa era mi pregunta. Yo quiero saber cómo sostenés estas dos a la vez. No, porque son diferentes paradigmas, qué sé yo, y todo lo demás, y no sé cómo terminó que me terminaron. No, lo que pasa es que vos sos un positivista. Concha, hermano. Te hago una pregunta clara, ¿viste? Y, no, porque la lógica del psicoanálisis es completamente diferente y todo. Hasta que te parió, no saben. Lo peor es que no saben un puto nada de lógica, no saben un carajo de nada, y te discuten con eso. Y cada vez que había uno que me discutía con lógica o algo, bueno, me pongo a leer lógica. Me pongo a leer lógica y cuando vuelvo me doy cuenta que el tipo sabe menos que yo. Es claro pensamiento, o sea, te digo, son todos pensamientos dogmáticos. Cuando tenés un dogma vas a encontrar la similitud. Agarrá cualquier otra, andate a una religión. Yo estuve con un amigo también, un amigo era religioso y lo acompañaba y escuchaba, ¿viste? También tenían la cuestión, por eso también odio un poco el Twitter, porque también los religiosos hacen eso, te tiran un versículo separado de cualquier contexto y lo interpretan y te hacen un libro de interpretación sobre un versículo solo, es casi Twitter, ¿viste? Nos fuimos del tema, pasamos de coso a psicoanálisis. Yo ni estoy viendo el chat, les aviso a la gente que esté viendo porque no estoy viendo nada. No, yo tampoco veo el chat es cáncer. Recién estaba pasando, no sé, unas esvásticas, viste, así. No ofendan tanto. Al medio se hablan cosas interesantes. Más interesantes. Pero escondidas. Acaban de poner un pene en el chat. Acaban de poner un pene y me dicen, no ofendan, no ofendan. El chat es otro mundo, es otra cosa. Suceden otras conversaciones completamente aparte. Sí, como la Unión Sudamericana. Sí, lo que pasa en el chat queda en el chat. Te digo, no es muy, en cierta manera no es muy difícil entender, viste, el pensamiento dogmático, entender, viste, cómo se unen y cómo piensan. El problema está en que es sencillo, la base es sencilla, pero después tenés un montón de cosas. Tenés aquel que quiere manipular, aquel que no importa tres carajos, el otro, pero básicamente todos van también por eso, van por esa cuestión emocional. Lo sienten bien, lo sienten lindo, lo sienten perfecto, y como te digo, vos vas a esas marchas, gritás y qué sé yo, y es una emoción. Seguramente la misma emoción que siente el hincha cuando va a gritar a su equipo. Todo Claro. un equipo, ¡oh! Y te sentís aunado al otro. Te sentís que el otro está gritando por lo mismo que vos y lo sentís como un amigo. Después, ¡oh! Sí, todo bien, salís abrazado de la cancha y después no lo encontrás ni en puta madre. Nada, ni aunque le pases un Twitter o algo, qué sé yo, nada, no se contestaba nada, pero en ese momento vos sentís eso. ¿Qué pasa? Volvés a tu casa, volvés a tu vida opresiva y sin sentido, y que pronto una marcha, y volvés a la marcha para sentir lo mismo. Mira, ¿qué estaba viendo? El club de la pelea. El club de la pelea inicia con algo así. El tipo va a los grupos de apoyo para sentir lo que los grupos de apoyo le logran, no que tenga problemas. Iba cáncer testicular. Es más, la mina iba a cáncer testicular, ¿viste? Nadie le cuestionaba nada. Pero tiene ese sentido. O sea, van por una emoción, por algo que sucede. Y como lo sienten tan fuerte, es como una droga. En el psicoanálisis pasa eso, cuando se hacen adictos al diván, es porque van porque hacen catarsis. Hacen una catarsis enorme, se siente que se sacan un peso de encima y luego vuelven a su vida. Se cargan otra vez de otro peso y vuelven a la acción para sentir la misma liberación que tienen ahí. Y están años, 20 años podés estar haciendo, pero si vos tenías un problema puntual, yo siempre recomiendo, si vas a ir a un psicólogo, anda con un problema puntual. Te permite evaluar lo que vos vas a tener, ¿sí? ¿Cómo va tu problema? Si en 6 meses vos no ves ninguna diferencia, te van a mandar toda la mierda. Pero además va con un problema puntual que te va a evitar quedar atrapado. Vos tenés que tener en cuenta que voy a resolver esto. Tu vida seguramente es un quilombo y muchos entienden que la vida de uno, que la psicología es hablar de la vida de uno. Pero no, es hablar de un problema puntual. Lo resolvés, punto, listo, ya está, pasás a otra cosa. ¿Sí?
Pero no te quedás en el Claro. psicoanalista, hay 20 años resolviendo tu vida. No es terapia, no es gimnasia. Es psicología clínica. Porque había muchos que te dicen, no, hay que ir una vez a la semana porque es como ir al gimnasio. No, mentira. Porque no es ejercicio lo que vos estás haciendo ahí, es una terapia, es como tomar medicación. ¿Voy a estar tomando medicación todo el tiempo? No, voy a tomar medicación hasta que mi problema se resuelva. Mientras que me ayude. Cuando no me ayude, dejo de tomarla. Ujú. Sí, eso también, yo tenía también amigos que estaban estudiando de enfermeros. Va, un amigo que estaba estudiando de enfermero que había venido de Perú a estudiar acá a Argentina porque viste, le habían recomendado la universidad de acá a Argentina. Y el tipo hacía, digamos, no sé si pasantías o trabajaba medio tiempo de enfermero. Y resultaba que el mismo tipo tenía problemas con la misma comunidad de enfermeros. ¿Por qué? Porque hacía otras terapias con los pacientes. Por ejemplo, un tipo que estaba en silla de ruedas, el tipo le hablaba, le hacía chistes, lo sacaba a pasear, ¿viste? Qué sé yo, Sí. y el paciente, ¿viste? Se empezaba a sentir mucho mejor y mucho mejor que con otro enfermero y empezaba a recuperarse. Y lo empezaron a increpar, ¿viste? Los compañeros médicos diciendo, loco, ¿qué estás haciendo? Que te vamos a denunciar, que te estás apropiando, no, no sé si apropiando del paciente, quiero decir, como una especie de secuestro de paciente, creo que le decían, que esto y lo otro, ¿viste? Y decía, loco, pero si le estoy haciendo lo posible para curarlo. ¿De qué carajo me están hablando? Es jodido ahí el tema con los médicos, porque en realidad la función, o sea, la forma en que ganan guita es con vos estando enfermo, y si vos te curás, se termina el negocio para los tipos. Sí, y sí, no. Pero te digo, mira, ahora me haces acordar algo. Hay un artículo que sacó uno que decía estar sano en ambientes enfermos. Según él, o sea, ¿qué pasa? En la época de los 50 y los 60 apareció mucho de la psicología humanística, o sea, pensaban que eran cuestiones sociales más la enfermedad mental que un problema mental básico, algo biológico. Entonces, ¿qué pasa? Un tipo se le ocurrió mandar unas 10 personas a diferentes centros de enfermedad mental, loqueros, por decirlo rápido, sí, que no tenían nada, nada, estaban completamente sanos. Y después los evaluó cuando salieron de ahí adentro y encontró que el ambiente ese los volvía enfermos, o sea, se empezaban a comportar como enfermos. Realmente no era tan así, pero lo que sí te mostraba esa experiencia, o sea, después de esa experiencia fue refutada, era ¿cómo te digo? El staff era perezoso, estaban institucionalizados, o sea, era parte del organismo y nadie ponía mucha empatía en los pacientes, eran prejuiciosos, actuaban mal. Sí, no era nada del diagnóstico psiquiátrico, ni era del ambiente, ni nada, ya directamente eran perezosos los tipos. Pero algo que notaba era, por ejemplo, que el médico pasaba muy poco tiempo, y eso lo saben en todos los hospitales, los médicos pasan muy poco tiempo con el paciente. Tienen muchos pacientes y se empiezan dando vueltas por todos lados, o sea, tienen muy pocos pacientes. No sé si contar que vos sos enfermera, justo. O sea, mi señora justamente es enfermera y ella es la que pasa más tiempo con el paciente. A veces termina luchando, ¿viste? Para lograr que venga un médico, va a ver a los pacientes. O sea, no sé, yo te cuestionaría eso. No ganan tanto ¿cómo es? Porque el paciente esté. Además, una cosa, si vos sacás un paciente, entra otro. Los hospitales están bastante llenos. O sea, no necesitas mantener al paciente enfermo. Lo sacás y cuanto más rápido lo sacás, va bien. Mira, por ejemplo, decían, bueno, le das una medicación, ¿sí? La gente, la conspiranoia sale con el cáncer principalmente. Los médicos tratan de que te mantengas con el cáncer, entonces te dan quimioterapia y todo lo demás. Imagínate si vos tenés de pronto la cura para todos los cánceres en la mano, en ese momento. ¿Sabés la plata que te haces? ¿Sabés la plata que te haces? Es nada, o sea, es directamente te compras países con la plata que te vas a hacer por tener la cura del cáncer. ¿Sí? Tenés una patente, tenés un coso, te convertís, pero pasás a la historia, pero tenés un capítulo de biografías a cagarte tuya y todo lo demás por solo descubrir eso. O sea, que te mantengan con eso no es el premio. El premio está en curarlo. El que tenga la cura mágica para una enfermedad se hace, pero billonario, más, 1000 de millonario. Sí, el Por problema eso es que si la persona que tiene la cura mágica no es de las personas que están
proveyendo las curas que se están dando en este momento, o los placebos, los placebos no, Placebos ¿cómo se llama esto? Los medicamentos farmacéuticas. de ahora que... Exacto. Lo que viste, La te permiten farmacéutica, seguir viviendo un rato nomás. igual es lo mismo que gozo. Si acusás a las farmacéuticas de hacer dinero, digamos, también tenés que acusar a los hospitales. El hospital no funciona de caridad. No, claro. Tenés que acusarlo también. O sea, un médico que estudia de 10 años, 10 o 20 años, estudia algo hasta que se profesionaliza, y luego vos pidas decir, bueno, este no va a cobrar nada, nos quedamos sin médico, porque nadie va a querer la recompensa. Y estoy leyendo tu cartel ya directamente. ¿Entendés? O sea, nadie va a querer si no hay algo que ganar ahí. A mí me gusta la psicología, pero ¿qué pasa? Te das cuenta, digamos, yo me metí en psicología porque me gusta, y si el día de mañana yo tendría el título y atiendo a alguien, no lo voy a hacer por el gusto, por amor al arte, le voy a cobrar. Pero no quita No, que me obviamente. guste, que tenga vocación. ¿Sí? Lo que pasa es que realmente te digo, a mí me parece que más ganan si curan la enfermedad. Cuanto más rápido la curan, con más efecto, es mucho mejor. Claro, No pero, es, por ganás más ejemplo, plata, ganás más plata. Si aquel te va a tener, mira, hacer una competencia, poner una competencia. Vos sos un médico que está compitiendo contra otro, o un hospital contra otro. De pronto ustedes encuentran una terapia, ¿sí?, que rehabilita a los pacientes mucho más rápido que el otro hospital. ¿A dónde van los pacientes? Van a tu hospital. claro. Entonces no conviene mantenerlo enfermo. Si yo mantengo más enfermo a esto que lo que mantengo el otro hospital, los pacientes van a ir al hospital donde me cure más rápido. Es Es cierto. oferta y demanda. Obviamente te digo que hay malas cosas. O sea, por ejemplo, cuando veían lo de Monsanto, que Monsanto parece que es Hitler organizativo, una organización, obviamente que hay abusos. Obviamente que Alguien va hay al abusos. hospital donde le curen con mejor calidad, no con tanta velocidad. Lo que importa es que el curamiento sea seguro y que sea bueno, no que sea rápido, realmente. Que sea En ese aspecto, eficaz sería. Eficaz es más rápido y eficaz. más estable. Digamos, con mejor resultado. Si yo obtengo, por ejemplo, mira una cosa, el psicoanálisis con la psicología. Vos, en psicología yo por lo menos pongo 6 meses. Si vos tenés un problema más o menos grave, en 6 meses vos tendrías que tener un cambio. Algo tendría que mejorar en tu vida. ¿Sí? Sí. Si en 6 meses no lo lograrás, deberías cambiar de psicólogo. Pero el psicoanálisis te dice que logran los mismos cambios en mucho tiempo, en 2 o 3 años. La única diferencia, digamos, que es el tiempo. ¿A cuál psicólogo vas? ¿A un psicoanalista o a alguien que te propone un cambio en 6 meses? Hay terapias que te tardan mucho más y hay terapias que son mucho más rápidas. Generalmente las terapias ahora psicológicas son bastante rápidas, bastante eficaces, de lo que eran hace 50 años, ponerlo. Claro. ¿Sí? Hoy yo citaba a Leo Kanner, de autismo. El autismo hoy es bastante tratable. O sea, un pibe autista no tiene por qué terminar en un loquero o en un cotolengo. ¿Sí? Cuidado por alguien. Sí, si lo agarrás temprano y le das terapia psicológica, lo sacás bastante bien al pibe. Hay un documental por ahí que es medio difícil ahora de encontrar, que es El Muro. Y en El Muro ves una familia donde tiene 2 hijos, uno tratado por psicoanálisis y el otro tratado por psicología común, psicología. ¿Sí? El de psicoanálisis tiene 16 años y se caga encima. Y el otro no, iba a la escuela. O sea, pero me estoy yendo un poco de lejos. Porque, por ejemplo, hicieron una comparación, hubo un estudio donde compararon un psicoanálisis contra psicología para un trastorno. El psicoanálisis lograba las mismas mejorías, ¿sí?, pero en mucho más tiempo. ¿Dónde vos irías? ¿Dónde vos irías? ¿A alguien que te da en 6 meses los resultados que otro te lo da en 2 años? Tomá también en cuenta el gasto de plata, que bueno, en este caso el gasto de plata que es el psicoanálisis. En ese O caso sea, sí, iría más rápido. claro, es lo mismo con la medicina común, la medicina clínica. O sea, si vos tenés un trastorno que en 6 meses vas a tener una curación y el otro te dice, tomando tecito, te vas a durar en 4 años, te vas a sentir mejor, no creo que haya mucha diferencia. O sea,
Si hay dos terapias que te aseguran el mismo resultado, pero la única diferencia es en el tiempo, la gente va a elegir el de menor tiempo. Entonces, si vos tenés la cura para algo y lo lográs en menos tiempo, obviamente, y además enfermo siempre vas a tener y vas a tener nuevos problemas y cosas. El SIDA no estuvo acá en la época de la peste negra y todo lo demás. Igual, la peste negra tampoco desapareció. Nosotros todavía tenemos el Chagas. El que llegue a descubrir cómo revertir los efectos del Chagas, wow. O sea, se hace millonario. ¿Y a vos qué te importa que, digamos, que todos los demás médicos se queden pata para afuera, digamos, pata en la calle, tirados en la calle, cagándose de hambre? Vos agarraste, lo curaste, No, hiciste tu plata y los curaste y encima te hiciste toda la plata del mundo. claro, claro. Por eso no me convence a mí mucho el argumento, digamos, que te tratan de mantener. Sí que hay abusos en farmacéuticas y patentes y cosas así, seguro. Pero ¿qué pasa? ¿A qué fue? Uno que vino, que trabajaba en una farmacéutica. Generalmente ganan con esas patentes. Ganan con esas cosas, con esos desarrollos nuevos, esas enfermedades y todo lo demás. No ganan mucho con las vacunas y lo que te dan. ¿Sí? Sí. Se centran en eso. Pero ¿qué pasa? Puede poner una patente y pueden abusar de esa patente, que es lo que hace generalmente Monsanto. Hace cuestiones abusivas. No es que el transgénico es el origen del mal y hacen todo una porquería y te la venden. No, te venden algo bueno, pero te lo venden abusivamente. En las farmacéuticas también puede estar pasando esto. O sea, te pueden estar vendiendo cosas, pero no significa que el medicamento esté ahí para brindarte una calidad menor de sanación. No es que este medicamento, vamos a bajarle la cantidad de medicamento, o vamos a bajarle el efecto, vamos a hacerlo menos intenso para que tarden en curarse. ¿Sí? Sí. Te hacen cobre más caro. Por eso es competencia esto, es mercado. O sea, una farmacéutica, si saca un medicamento que te cura más rápido que otro, esa va a tener más demanda. Capitalismo. Lo que no quieren, lo que todo esto de zurdo no quieren, pero se benefician de eso. Competencia. Y es lo mismo que, digamos, como te digo, como la psicología de que se mete en un sistema dogmático. Esto es básicamente, después tenés complicaciones, o sea, podés tener un montón de complicaciones, distribuciones, cosas, los gobiernos, lo que pasa, la ideología, la manera. Esa es toda la mierda de la construcción social que entienden las feministas, pero que entienden para el orto también. No sé cómo armar ese todavía. Tengo que armar uno sobre construcción social. Muy bien, bueno, me pareció que llegamos hasta acá. Estuvo muy buena la charla, la verdad, fue un cago de risa. Estamos esperando tu nuevo libro, Claudio. Suscríbanse al canal de Ni Feminista ni Patriarcal, que lo puse en la descripción del la video. nueva izquierda del psicoanálisis. El libro negro de la nueva izquierda del psicoanálisis. Claro, es posta esa. Está bueno. Bueno, nos vemos, gente. No, Gracias por ver. Que esté muy bien.